Creador de juegos multiversal, Marvel/DC, capítulo 91 al 100. He estado cometiendo un error con la obtención de puntos, lo siento, Freya gana puntos por las ventas, la mitad del precio como puntos ganados por esa compra, pero también por cada 2 horas que un jugador juega. Básicamente, estaba subestimando la cantidad total de puntos que podría ganar y la estaba subestimando. Actualmente, estaría ganando entre 5.000 millones y 39.000 millones de puntos por semana. He corregido estos problemas en este capítulo. Disculpen las molestias una vez más. Tras traer a todos los mutantes y sensibles a la fuerza a la nueva ciudad, a la que llamé tenuemente Refugio Astralis, pasé un tiempo hablando con los droides de Hong Kong. Todos estaban trabajando a destajo para organizarlo todo, con enormes granjas automatizadas para más de 100 millones de personas que se activaban y producían alimentos lo más rápido posible. Se invirtieron algunos puntos, pero el proceso no los necesitaba realmente, ya que los controles ambientales permitían ciclos de generación acelerados. La carne estaba descartada por ahora, pero eso se solucionaría cuando la gente empezara a trabajar para ganar dinero. Sin mencionar el comercio que comenzaría a darse entre Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth y Rockhampton con esta nueva ciudad dominante alrededor de Ayers Rock y mi destructor estelar. Sin embargo, mi trabajo se vio interrumpido cuando Magneto entró en una sala de reuniones en el destructor estelar. Mis Spartans lo custodiaban cansadamente mientras detrás de él una mujer de piel perfectamente azul me miraba de arriba a abajo. Freya. Supongo, su voz era áspera y desgastada. La herida en su estómago estaba oculta tras ropa recién lavada. Sus ojos, demasiado fríos para un hombre mayor, se clavaron en los míos. Riendo, dejé el panel de datos que estaba usando para hacer una nueva actualización para su Thor. El panel en sí se convirtió en una niebla oscura mientras mi sistema lo consumía nuevamente. Sí, en persona. ¿Y tu propósito? Magneto. Su párpado derecho se contrajo al parecer mucho mayor. Noté un peso sobre sus hombros. Pero nada de eso importaba ante la enorme presión que intentaba imponerme, desde una posición de absoluta convicción. ¿Apoyas a nuestra organización? La pregunta quedó en el aire, como un buitre esperando un cadáver recién hecho. Ojalá no fuera necesaria su organización aquí. Sensibles a la fuerza, mutantes, inhumanos, metahumanos, todos son hermanos entre sí. Si bien obtienen sus poderes de diferentes lugares, todos han sufrido la opresión de aquellos que temen perder su poder. Mística, la mujer azul detrás de Magneto, parpadeó lentamente. Al observar su aura, pude ver y sentir claros signos de alivio, de debilidad apenas reprimida bajo la superficie. Habían estado librando una guerra sin apenas apoyo durante tanto tiempo que se estaban aplastando. Las emociones de Magneto estaban ocultas para mí. Llevaba el yelmo puesto. No podía ver su aura ni siquiera sentir sus emociones. Pero no importaba, no lo necesitaba para alguien tan simple. ¿Qué pasa con los humanos que ahora gobiernan? ¿Compartirán esta misma perspectiva? Tararé ante eso, era una pregunta difícil. Por un lado, los humanos tenían fuertes prejuicios hacia sí mismos, prefiriendo su propia especie y raza sobre otras. Por otro lado, eran muy comunitarios y deseaban formar parte de un todo mayor. La educación sería esencial para conectar estas dos facetas y demostrar que estas otras especies eran en realidad solo evoluciones de los humanos y se parecían a ellos en muchos aspectos. Actualmente, no los aceptarán a todos, a la mayoría. Pero, con educación, pueden aceptarlo. Por eso creé una ciudad para todos ustedes en medio de la nada, autosuficiente y pacífica. Se humedeció los labios ligeramente y entrecerró los ojos, asintiendo con la cabeza después de un rato. Ya veo, pretendes crear una sociedad que pueda coexistir y vivir con todos nuestros grupos. Claro. Porque técnicamente podría ser clasificado como mutante. Abrí la palma y reuní sombras en ella, mientras que con la otra mano creé una pequeña corriente de energía psíquica que fluía y refluía a su alrededor. Magneto abrió mucho los ojos al ver mi imagen antes de asentir. Su siguiente respiración fue estable y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Singular, observó mis poderes un rato, absorto en sus pensamientos, antes de romper el contacto y mirarme a los ojos. Ya lo había hecho antes. Era él intentando adivinar mis verdaderos objetivos. ¿Eso es todo? Por favor, siéntanse libres de formar su grupo una vez más si lo consideran necesario, pero aquí, no creo que sea necesario. Estaré observando y mi gente también. Magneto simplemente me miró fijamente antes de asentir profundamente y salir de la habitación con Mystique a cuestas. Mucho gusto en conocerte, Freya. Eres mucho mejor que mi viejo amigo. La puerta se cerró mientras Cassian y Garrick los seguían. Sus palabras me quedaron grabadas en la mente durante varios segundos antes de encogerme de hombros y sacar la tableta de nuevo. La historia de Revan debería agregarse a continuación. Quizás algunas interacciones bastante interesantes con el mundo entre mundos y el emperador Sith. Anoté mis ideas y trabajé arduamente para adaptar mi nueva actualización. La información y la experiencia se entrelazaron en mí mientras mis clones se apagaban por el día.
Mi repertorio de jutsus se expandía exponencialmente a medida que varios clones practicaban técnicas de fuego y rayos. En ese momento, podía lanzar bolas de fuego por la boca y luego invocar una lluvia de fuego si quería. Combinado con habilidades de rayos como el Chidori y los rayos, podía crear una tormenta de fuego de proporciones épicas en un radio de 1 milla. No estaba ni cerca de Naruto o Sasuke al final de sus arcos, pero al menos podía competir un poco con el Hokage. Sin embargo, mis estudios de magia se completaron, el libro de transmutación y la magia de encantamiento se perfeccionaron por completo al dedicar múltiples clones a este esfuerzo. Mi sistema se activó al consumir este conocimiento. Puntos. 321.269.003. Nota del autor. Gastó 100 millones P en granjas y mejoras para ellas. Especiales diarios. Paquete de 12 bombillas, 1 P en lugar de 2 P. Pantalla de computadora, 5 P en lugar de 10 P. Espada antidemonio, 100.000 P en lugar de 200.000 P. Destructor 2014, 100.000 P en lugar de 900.000 P. Anillos de compromiso contractuales, 5000000 P. Actualización del sistema Empire Builder, antes 500000000 P. Pase de batalla, nivel oficial. Posee 2 sirvientes estilo Fate. 1 carta de experiencia completa. Crea 5 juegos más. 5.000 millones puntos completado. Sube de nivel 20 veces. 200.000 millones de dólares completo. Convierte el V en un motor de realidad. 1 objeto divino. Derrocar la cábala de organizaciones corruptas. 200 puntos de habilidad. Pierde tu virginidad. Un buen momento, mejora de bendición completado. Fusiona los linajes Uchiha y Uzumaki. Desbloqueo del modo sabio, evolución Mangekyō completado. Haz que 1.000 millones de personas jueguen tu juego. 10.000.000.000 puntos, Auma de Sao completo. Domina intencionalmente un poder, habilidad, tipo de energía o superpoder por ti mismo. Alto sirviente que combina los misterios de cualquier figura histórica completado. Aprende un sistema mágico completo de alguien. Evolución de la energía psicomágica completo. Obtuve una nueva recompensa por dominar 2 formas de magia. El nuevo sirviente me esperaba para invocarlo, pero ya tenía más gente de la que necesitaba. Los altos sirvientes eran innecesarios en ese momento y no me serían de mucha ayuda dado el apoyo incondicional de Nicoloy Artoria y Twitch. Sistema, ¿hay alguna forma de canjear esta recompensa por puntos? Quizás suficientes para conseguir un motor de realidad. El usuario tiene la opción de perder esta recompensa por una gran cantidad de puntos, esto significaría que el siguiente nivel del pase de batalla aumentará a dificultad infierno. No sé qué pensar de eso, ¿significará que necesito introducir más juegos y poderes en este multiverso? Las misiones futuras son actualmente desconocidas. Es posible que necesites crear muchos más juegos para el siguiente nivel. Frunciendo el ceño lo contemplé. ¿Recibiré suficientes puntos para comprar el centro de juego del motor de realidad? Sí. Hazlo. Muy bien, negociando con los cogitadores. Pasaron minutos en silencio mientras veía 3 puntos saltar arriba y abajo en el panel de mi sistema. La espera me daba asco, pero era necesaria. De lo contrario, no podría comprar el aprendiz Regami Noob por 100.000.000.000.000 de peniques. El creador del sistema. Y. Error, te ha otorgado 1.000.000.000.000.000 de puntos para comprar este motor de realidad. A cambio, las misiones que deberás completar la próxima vez se duplicarán y su dificultad se disparará a un nivel nunca antes visto por ti ni por la mayoría de los usuarios anteriores. Compra el motor de realidad. Se ha realizado la compra, bienvenido a Godot. La realidad apareció ante mis ojos mientras presenciaba cómo mis juegos se convertían en realidades. Asgard. Odín se sentó en el trono mientras él y su esposa discutían las tonterías petulantes de sus 2 hijos. Apenas llevaban sentados unos días, quizá una semana, cuando se embarcaron en una gran búsqueda de descubrimiento. Heimdall le había informado menos de 2 días antes que sus hombres habían desembarcado en Midgard. Usaron una antigua raíz de Yggdrasil, el árbol de la vida, para descender. Su objetivo era desconocido por el momento, pues sus cuervos recorrían el mundo para descubrir a quién o qué buscaban. Esposo, no tienes que preocuparte por ellos. Son hombres adultos y necesitan reclamar sus derechos sobre los 9 reinos. Odín se volvió hacia su esposa, la encantadora Frigga. Era tan hermosa y sabia como el primer día que la conoció, quizás más ahora. Si el sol era lo que daba vida a los mortales, ella era la luz que guiaba su vida y traía paz a sus antiguas heridas. Entiendo ese impulso. Simplemente no quiero que sean tan infieles que no puedan acercarse y pedirme que me una a una aventura. La mujer ladeó la cabeza y la sacudió. No les falte fe, esposo. Solo quieren demostrarte que lo que tú hiciste, ellas también pueden hacerlo. Que ellas también tienen visión y el deseo de ayudar a los 9 reinos. Sintió que parte de esa frase sonaba a verdad, mientras que la otra mitad era un coqueteo con la verdad.
Thor lo hace para poder reclamar el trono con dignidad. Loki, bueno, por lo que entiendo del chico, no desea gobernar, sino aprender magia y proteger a sus seres queridos. Los dos permanecieron en silencio antes de que Frigga exhalara, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro celestial. Entonces ambos se parecen mucho a ti, aunque yo reivindicaré el interés de Loki por la magia como parte de mi linaje. Odín se rió de eso, su ligereza llenó la sala del trono mientras los guardias permanecían perfectamente quietos, acostumbrados a que su rey dios hablara con su esposa entre peticiones. Sí, esposa mía, te aseguro que la destreza de Loki con la magia se debe a ti y a los tuyos. Sin embargo, diría que la terquedad de Thor a veces me recuerda a ti. Rió, pellizcando el brazo de él con los dedos antes de darse la vuelta, fingiendo insulto. Solo actúo como terco si tú eres un patán. ¿Un patán, dices? ¿Quién le contó a Loki sobre las raíces de Yggdrasil? Ella se sonrojó levemente mientras el rey dios sonreía descaradamente, casi como un joven enamorado. Oh, basta. Intentó apartarlo con la mirada, pero no lo consiguió. Él le tomó las manos y se inclinó, dándole un tierno beso antes de retroceder y acomodarse en su trono. Por eso eres mi único amor, Frigga. Suspiró mientras ella resoplaba, con una sonrisa quebrando su fachada. Un pulso explotó en la fuerza de Odín al añadirse una nueva deidad a su panteón. Se puso de pie con inmenso poder, su único ojo sano se tornó del color del arco iris al ver más allá de lo que normalmente le pertenecía. Pétalos de rosa murmuraron entre el ruido de fondo, mientras las fresas y otras frutas crecían en esplendor. Una mujer de cabello cobalto se encontraba al final del camino, con dos mujeres embarazadas a su lado, mientras ella se arrodillaba ante ellas y les arrullaba su afecto. Estallido. La visión cambió. Surgió un campo de batalla que parecía más allá del tiempo, más allá del espacio normal. Al final de este campo de batalla, la misma mujer se alzaba, con una espada en sus manos mientras toda la luz de la realidad se concentraba en su agarre. Lanzas, espadas, armas a distancia de diseño avanzado y primitivo yacían dispersas por el campo de batalla mientras un solo movimiento de esta mujer desgarraba la imagen de su visión. Explosión, explosión. Una mano sostenida sobre incontables mundos, la misma mujer ahora titiritera. Tendía los hilos hacia una infinidad de reinos y mundos, 9 de ellos inquietantemente familiares para él. Cada hilo se engrosaba y crecía. De repente, esos hilos se volvieron permanentes y la alimentaron, con la boca abierta de júbilo. Explosión, 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 explosión. Ahora se encontraba ante las escaleras de realidades jamás vistas. Un hombre con una espada de energía atacaba a otro con un dispositivo similar. Ambos lucharon con fervor antes de ser abatidos por la misma mujer, con el rostro demacrado mientras un poder que apenas había sentido emanaba de ella, como si fuera su representación. Sintió frío en los pulmones, su corazón latía más despacio mientras ella se acercaba lentamente a él en medio de su visión, con la conciencia convocada para ese instante. Hola, padre. Ban 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 ban. Se dejó caer de nuevo en su trono, y su esposa corrió hacia él, preocupada, mientras su hechicería le hacía cosquillas en la piel como plumas. El sudor se acumulaba en la coronilla y se perlaba en los mechones de barba que cubrían su rostro marchito. Marido. Su voz, aunque preocupada, sonaba como el canto lejano de los pájaros en Asgard y el suave crujir del agua en sus cascadas. Estoy bien, acabo de recibir una visión, eso es todo. Sus palabras salieron algo forzadas mientras su mente repasaba cada visión, una conexión que alguna vez fue humilde y discordante en Midgard, creciendo hasta convertirse en una marea tumultuosa. ¿Qué viste? Sus palabras eran más un susurro que nunca, mientras parecía preocupada y curiosa al mismo tiempo por su estado. Un nuevo dios se ha unido a nuestro panteón. Freyja. Capítulo 92. Un árbol se levantó ante mí mientras emergía una pantalla. Puntos de habilidad. 1000. Rutas de habilidades. Camino de la naturaleza. Nivel 1. Más 60% de daño con habilidades basadas en la naturaleza. Nivel 2. Más 80% de daño, más 10% de resistencia a ataques basados en la naturaleza. Nivel 3. Más 100% daño, regeneración de salud pasiva en entornos naturales. Nivel 4. Obtén la habilidad de invocar un espíritu de la naturaleza una vez al día. Nivel 5. Obtienes afinidad elemental. Te vuelves inmune a los venenos naturales y a los efectos del clima. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 3 SP, NVL2. 6 SP, NVL3. 9 SP, NVL4. 12 SP, NVL5. 15 SP. Camino de la mente. Nivel 1. Más 60% de daño / control sobre habilidades / poderes / superpoderes psíquicos. Comprado. Nivel 2. Más 80% de efectividad de ataques psíquicos, más 10% de resistencia a ataques mentales. Comprado. Nivel 3. Más 100% efectividad, habilidad telequinética menor. Nivel 4. Obtiene escudo mental. Inmunidad al control mental de bajo nivel. Nivel 5. Desbloquea la verdadera telepatía. Capacidad de comunicarse mentalmente a grandes distancias.
Costo de puntos de habilidad. NVL1. 3 SP, NVL2. 6 SP, NVL3. 9 SP, NVL4. 12 SP, NVL5. 15 SP. El camino del embaucador. Nivel 1. Más 110% de bonificación de carisma, más 60% de cohesión. Comprado. Nivel 2. Consigue la habilidad de crear disfraces perfectos. Comprado. Nivel 3. Obtén un 10% de probabilidad de evadir la detección incluso cuando te detectan. Nivel 4. Juegos mentales. Manipulación menor de probabilidades en situaciones sociales. Nivel 5. Espejismo de la realidad. Una vez al día, crea una ilusión indistinguible de la realidad. Coste de puntos de habilidad. NVL. 1. 3 PS, NVL. 2. 6 PS, NVL. 3. 9 PS, NVL. 4. 12 PS, NVL. 5. 15 PS. Camino de los Einerjar. Nivel 1. Más 20% de reducción de daño, más 20% de esperanza de vida, más 20% de estadísticas físicas. Comprado. Nivel 2. Gana tenacidad en batalla. No puedes quedar aturdido ni inconsciente en combate. Comprado. Nivel 3. Más 30% fuerza, más 30% resistencia. Nivel 4. Resiliencia del guerrero. Cura heridas menores en mitad de la batalla. Nivel 5. Berserker ascendente. Libera todo tu potencial físico una vez al día durante un breve periodo. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 3 SP, NVL2. 6 SP, NVL3. 9 SP, NVL4. 12 SP, NVL5. 15 SP, Sendero del Paragón. Nivel 1. Más 30% a todos los atributos al enfrentarse a un oponente más débil. Comprado. Nivel 2. Más 50% de fuerza y velocidad contra oponentes con el 50% de tu poder. Comprado. Nivel 3. Presencia inquebrantable. No se le puede intimidar ni desmoralizar. Nivel 4. Voluntad heroica. Ignora el dolor y la fatiga temporalmente. Nivel 5. Líder supremo. Los aliados cercanos a ti obtienen un aumento de estadísticas del más 10%. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 2 SP, NVL2. 4 SP, NVL3. 6 SP, NVL4. 8 SP, NVL5. 10 SP, El Camino del Renacido. Nivel 1. Más 10% de probabilidad de resucitar con el 50% de poder, más 50% de daño al estar cerca de la muerte. Comprado. Nivel 2. Voluntad eterna. Sobrevive a golpes fatales si tus HP son superiores al 10%. Nivel 3. Más 100% de daño cuando está por debajo del 20% de HP. Nivel 4. Resistencia espectral. Recibes un 50% menos de daño cuando estás al borde de la muerte. Nivel 5. Renacimiento. Una vez por vida, regresa de la muerte con toda su fuerza. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 2 SP, NVL2. 4 SP, NVL3. 6 SP, NVL4. 8 SP, NVL5. 10 SP, Camino del Titán. Nivel 1. Más 30% aumento de tamaño, más 40% poder físico, menos 10% velocidad. Nivel 2. Obtén la habilidad de crecer aún más temporalmente. Nivel 3. Más 50% resistencia física al daño. Nivel 4. Sacude tierras. Tus golpes crean pequeñas ondas de choque. Nivel 5. Forma titánica. Una vez al día, duplica su tamaño y potencia durante un minuto. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 3 SP, NVL2. 6 SP, NVL3. 9 SP, NVL4. 12 SP, NVL5. 15 SP, Sendero del Arcano. Nivel 1. Más 50% efectividad de hechizos, menos 10% defensa física. Nivel 2. Regeneración de maná más rápida. Nivel 3. Desbloquea una protección arcana menor. Reduce el daño mágico entrante en un 10%. Nivel 4. Maestría en hechizos. La velocidad de lanzamiento aumenta un 25%. Nivel 5. Sobrecarga arcana. Una vez al día, duplica la efectividad de todos los hechizos durante un minuto. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 3 SP, NVL2. 6 SP, NVL3. 9 SP, NVL4. 12 SP, NVL5. 15 SP, Sendero del Leviatán. Nivel 1. Más 30% control sobre el agua, más 50% poder en entornos oceánicos. Nivel 2. Puede respirar bajo el agua indefinidamente. Nivel 3. Obtén hidroquinesis menor. Controla el agua en un radio limitado. Nivel 4. Furia de marea. Aumenta la potencia de los ataques basados en agua en un 50%. Nivel 5. Tempestad encarnada. Una vez al día, invoca una tormenta localizada. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 2 SP, NVL2.
4 SP, NVL3. 6 SP, NVL4. 8 SP, NVL5. 10 SP, camino del nulo nivel 1. Más 5% de probabilidad de anular la habilidad de un enemigo, más 20% de resistencia a todos los efectos mágicos. Nivel 2. Aura pasiva de interferencia. Debilita la magia enemiga en un radio pequeño. Nivel 3. Obtienes anulación arcana. Tienes una pequeña probabilidad de disipar por completo los hechizos entrantes. Nivel 4. Ráfaga antimagia. Crea un campo que inhabilita toda magia brevemente una vez al día. Nivel 5. Anulación absoluta. Resiste o anula un efecto mágico importante una vez a la semana. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 3 SP, NVL2. 6 SP, NVL3. 9 SP, NVL4. 12 SP, NVL5. 15 SP. Camino de lo deformado. Nivel 1. Más 50% de daño en presencia de una fuente de energía caótica o anómala. Nivel 2. Más 70% de daño, más 10% de resistencia a las distorsiones de la realidad. Nivel 3. Más 90% de daño, pequeña posibilidad de crear anomalías menores al atacar. Nivel 4. Instinto deformado. Ocasionalmente predice y reacciona ante cambios inestables de la realidad. Nivel 5. Oleada entrópica. Libera una explosión de energía caótica que causa efectos impredecibles. Coste de puntos de habilidad. NVL. 1. 2 PS, NVL. 2. 4 PS, NVL. 3. 6 PS, NVL. 4. 8 PS, NVL. 5. 10 PS. Camino del fantasma. Nivel 1. Más 50% de evasión, más 20% de resistencia a ataques físicos, menos 30% de detección de presencia. Nivel 2. Más 70% de evasión, más 30% de resistencia, más 10% de velocidad en entornos oscuros. Nivel 3. Más 90% evasión, más 50% resistencia, pasiva sin inmutarse, ocasionalmente, se evade de los ataques. Nivel 4. Velo fantasma. Te vuelves invisible temporalmente después de evitar un ataque. Nivel 5. Forma espectral. Atraviesa objetos sólidos y se vuelve inmune a ataques no mágicos. Coste de puntos de habilidad. NVL. 1. 2 PS, NVL. 2. 4 PS, NVL. 3. 6 PS, NVL. 4. 8 PS, NVL. 5. 10 PS, Camino del Celestial nivel 1. Más 50% de poder a las habilidades sagradas barra de luz, más 30% de resistencia a la corrupción. Nivel 2. Más 70% poder, más 50% resistencia, obtienes un aura de curación menor. Nivel 3. Más 90% poder, más 70% resistencia, golpe divino inflige mayor daño a entidades malignas. Nivel 4. Resplandor celestial. Ciega temporalmente a los enemigos en tu presencia. Nivel 5. Alas de ascensión. Obtienes vuelo e inmunidad a maldiciones. Coste de puntos de habilidad. NVL. 1. 2 PS, NVL. 2. 4 PS, NVL. 3. 6 PS, NVL. 4. 8 PS, NVL. 5. 10 PS, Sendero de los Nacidos del Infierno nivel 1. Más 50% de poder a habilidades demoníacas, más 20% de resistencia al fuego, menos 10% de sesgo de moralidad. Nivel 2. Más 70% poder, más 30% resistencia al fuego, generación de calor pasiva. Nivel 3. Más 90% poder, más 50% resistencia al fuego, inmunidad a los efectos del miedo. Nivel 4. Pacto infernal. Invoca una entidad demoníaca menor una vez al día. Nivel 5. Transformación impía. Adopta temporalmente una forma demoníaca superior con mayor poder. Coste de puntos de habilidad. NVL. 1. 2 PS, NVL. 2. 4 PS, NVL. 3. 6 PS, NVL. 4. 8 PS, NVL. 5. 10 PS, Camino del Inmortal nivel 1. Más 20% de reducción en el daño fatal recibido, más 5% de vida útil por mejora. Nivel 2. Más 30% de reducción, más 10% de esperanza de vida, pequeña posibilidad de resistir golpes fatales. Nivel 3. Más 40% reducción, más 20% vida útil, regeneración pasiva. Nivel 4. Desafío a la muerte. Sobrevive a golpes letales una vez por semana. Nivel 5. Inmortalidad verdadera. Tu alma puede regenerar un nuevo cuerpo con el tiempo. Coste de puntos de habilidad. NVL. 1. 3 PS, NVL. 2. 6 PS, NVL. 3. 9 PS, NVL. 4. 12 PS, NVL. 5. 15 PS, Camino del Segador nivel 1. Más 10% de probabilidad de muerte instantánea en enemigos con menos del 15% de salud, más 40% de daño a objetivos temerosos.
Nivel 2. Más 15% de probabilidad de muerte instantánea, más 50% de daño, aura pasiva de terror. Nivel 3. Más 20% de probabilidad de muerte instantánea, más 60% de daño, resistencia a la magia de la muerte. Nivel 4. Cosecha de almas. Roba una parte de la fuerza vital de un enemigo al matarlo. Nivel 5. Abrazo de la muerte. Puedes asumir temporalmente una forma espectral para acabar con los enemigos debilitados. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 2 SP, NVL2. 4 SP, NVL3. 6 SP, NVL4. 8 SP, NVL5. 10 SP, Camino del Vampiro nivel 1. Más 10% de velocidad de regeneración, sentidos mejorados en condiciones de poca luz. Nivel 2. Más 20% de daño, capacidad de drenar la salud de las víctimas con una mordida. Nivel 3. Más 30% de daño, mayor regeneración, puede usar dominación. Nivel 4. Abrazo de la noche. Todas las habilidades de oscuridad más 100% de daño durante la noche. Nivel 5. Sed de sangre del vampiro. Obtienes un aumento masivo de poder después de drenar la salud de un enemigo. Coste de puntos de habilidad. NVL1. 2 PS, NVL2. 4 PS, NVL3. 6 PS, NVL4. 8 PS, NVL5. 10 PS, Camino de la Bruja nivel 1. Más 10% de daño mágico, manipulación menor de fuerzas naturales, viento, tierra, etc. Nivel 2. Más 20% de daño mágico, puede lanzar maleficios menores para debilitar a los enemigos. Nivel 3. Más 30% de daño mágico, capacidad de invocar a un familiar para obtener ayuda. Nivel 4. Astucia de bruja. Inmunidad básica al control mental y la manipulación. Nivel 5. Maldición del abismo. Vincula un amuleto al usuario, lo que aumenta su apariencia física más allá de su nivel. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 2 SP, NVL2. 4 SP, NVL3. 6 SP, NVL4. 8 SP, NVL5. 10 SP. Con la acumulación de puntos, los compré todos. La luz brilló a través del árbol mientras las raíces se clavaban en mí y desaparecían sin dejar rastro. Mis primeros caminos se completaban al desbloquearse otros nuevos. Puntos de habilidad. 460. Colmillos se extendían de mis dientes mientras todos los tatuajes de mi cuerpo se convertían en sal, incluyendo mis sellos de mando. Esta sal se sumergió en mi piel antes de coagularse en mis párpados y labios, iluminando estas zonas con un blanco tan puro que casi repelía cualquier otro color a mi alrededor. Mientras me maquillaba, noté un delineador negro, aunque no era delineador en realidad, que se extendía bajo mi ojo, dándole a mis ojos fractales un marco místico. Pequeños tatuajes de guadaña sobresalían del delineador. Los tatuajes parecían bidimensionales, pero actuaban como tridimensionales. 2 pares de alas se extendieron desde mi espalda, una completamente negra, la otra del mismo blanco que ahora cubría mis párpados. La energía del arco iris se deslizaba sobre sus plumas exteriores mientras oía los lejanos gritos de batalla, la gente moría en algún lugar, luchando por el Valhalla. Fue entonces cuando mis ojos cobraron aún más profundidad. El iris, la pupila y la esclerótica adquirieron una profundidad cuatridimensional mientras formas fractales tridimensionales se movían en el tiempo. Sentí latir mi corazón en el pecho mientras se deformaba y cambiaba. La magia lo llenaba, pero también lo arrancó. Las dos fuerzas opuestas chocaron hasta que la profundidad de las olas y la sabiduría del océano se derramaron para llenar los vacíos, el latido de un dragón irrumpió en mis oídos y mi mente, la espiral de una serpiente verdaderamente enorme se desplegó en mi mente entre la cacofonía de romper cada hueso, músculo y fibra de mi cuerpo. Toda mi forma se quebró, pero no doló. Sentía un dolor profundo por otras especies mientras 2 pendientes se formaban en mis orejas, hechos exclusivamente de niadm. Con forma de cruces y consumiendo los entrenadores pasivos que llevaba puestos, esta nueva parte de mí explotó en mi interior, eran el núcleo de mi titán, el camino que me daba todo lo que un titán de la creación habría tenido. Fuerza y biología. Finalmente, mi cuerpo renació, completamente inmaculado, mientras mi apariencia se transformaba en perfección. El camino de la bruja transformó mi ya mejorada apariencia en una auténtica obra maestra divina. Mechones de cabello color cobalto ondeaban a mi alrededor a pesar de la ausencia de viento. La naturaleza, en esencia, obedecía mis órdenes. Una luz dorada enmarcaba todo mi cuerpo. Las imágenes de dados y cartas se extendían tras mí mientras mis empoderamientos conceptuales pasaban de poderes extranjeros a dominios plenamente aceptados. Primero fue el concepto de videojuegos y su creación, que se formó en mi aura. Segundo, mi herencia y creencias nórdicas, la ropa se formó en mi cuerpo con una luz verde y dorada cuando una chispa de algún tipo cobró vida en mi interior, una hebra de genética esotérica distante que entró en mí, otorgándome un nuevo poder físico que trascendió lo normal y surgió con un profundo vínculo que latía con alguien en la tierra. Laureles de un verde puro y oro ahora se posaban sobre mi cabeza como 2 simples cuernos de oro curvados hacia arriba, apuntando hacia el cielo como si quisieran atravesarlo.
Caminos superiores desbloqueados. Opciones de ruta superior. Camino superior del arcano el archimago del infinito. Nivel 1. La magia ya no tiene un límite estricto para ti. Lanza libremente. Nivel 2. La velocidad de lanzamiento de hechizos se triplica y la regeneración de maná aumenta drásticamente. Nivel 3. Manipulación arcana permite reestructurar y reescribir hechizos. Nivel 4. Modelador de la realidad. Puedes imponer tu voluntad a las leyes de la magia. Nivel 5. El Grimorio infinito. Obtén acceso a toda la magia que alguna vez haya existido dentro del universo en el que resides actualmente. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 200 SP, NVL2. 400 SP, NVL3. 600 SP, NVL4. 800 SP, NVL5. 1000 SP. Camino superior del nulo el fin de todas las cosas. Nivel 1. Inmunidad total a la magia, energía y fuerzas sobrenaturales. Nivel 2. Anulación pasiva de las habilidades enemigas dentro de un radio moderado. Nivel 3. Tus ataques ahora borran tanto la energía como la materia al impactar. Nivel 4. Negación absoluta. Puedes desactivar una habilidad o hechizo de forma permanente. Nivel 5. Ascendente del vacío. Existes fuera de la realidad, sin ser afectado por sus reglas. Costo de puntos de habilidad. NVL1. 2000 SP, NVL2. 4000 SP, NVL3. 6000 SP, NVL4. 8000 SP, NVL5. 10000 SP. Camino superior del fantasma el acechador del vacío. Nivel 1. Existe de forma permanente y parcial fuera de la realidad, lo que hace que sea extremadamente difícil detectarlo. Nivel 2. Tu movimiento ignora la fricción y las restricciones basadas en el terreno. Nivel 3. Velo fantasma ahora otorga invisibilidad total al permanecer quieto. Nivel 4. Paso eclipsante. Permite el movimiento instantáneo entre dos puntos en la sombra. Nivel 5. Ascendencia espectral verdadera. Existe simultáneamente en múltiples ubicaciones, atacando desde múltiples ángulos a la vez. Costo de puntos de habilidad. Nivel 1. 200 SP, nivel 2. 400 SP, nivel 3. 600 SP, nivel 4. 800 SP, nivel 5. 1000 SP. Se desbloquearán más cuando ganes más puntos. Deseé alcanzar el primer nivel del archimago, y mis laureles brillaron con un destello mágico al posarse varias hojas color cobalto. Mi corazón latía con fuerza mientras el maná fluía incesantemente. La sensación era reconfortante y reconfortante. El usuario ha ascendido a la divinidad dentro del panteón nórdico. Odín ha sido informado de tu ascenso, ahora se otorga una recompensa por la misión completada en el pase de batalla. Por favor, completa la última misión lo antes posible. Gemí al mirar el espacio, todo mi cuerpo brillaba con un tenue color plata feérico mientras las runas del sendero se fusionaban en el blanco y negro de mi sombra de ojos. Moví los ojos, aunque ya no los necesitaba. En ese espacio, observé cómo el sistema se desvanecía y un espectáculo de fuegos artificiales se desataba ante mí. Al observar cada uno de estos colores en cascada por el espacio que era mi alma, sentí que algo se unía a mí, un cambio biológico que inmediatamente se expandió por lo más profundo de mi cuerpo y se arraigó en lo más profundo de mi nuevo cuerpo. Objeto divino / empoderamiento biológico, se adhiere al cuerpo del usuario. El don. Génesis ápice, se ha unido a tu ser. Información. Apex Génesis es un don evolutivo que permite al usuario adaptarse y crecer continuamente en todos los aspectos de su ser, físico, mental y ambiental, basándose en el principio de la evolución natural. Este don permite al usuario acelerar su propio desarrollo, superando los límites habituales y evolucionando constantemente para convertirse en una versión más perfecta de sí mismo. Con el tiempo, adquiere habilidades físicas mejoradas, habilidades cognitivas avanzadas y una resistencia inigualable a los factores ambientales. Crecimiento a largo plazo. Cuanto más tiempo sobreviva el usuario y aprenda de sus experiencias, más poderoso se volverá, alcanzando finalmente niveles superhumanos de capacidades físicas, mentales y sensoriales. Nota del autor. Posthumano es un término que uso para describir los límites más allá de los humanos en cualquier universo, lo que también incluye a dioses y entidades como la muerte. En cuanto se adhirió por completo, sentí que todo mi poder vibraba a su mando, y al instante adquirí la capacidad de comprender plenamente la inteligencia de Reed. La magia aprendida de mis clones se solidificó al instante cuando extendí la mano y transmuté el aire en diversos compuestos útiles. El chakra de mi cuerpo explotó en potencia, y cada segundo que recorría mis puntos de chakra se hacía más grande y robusto. Ahora podía lanzar cientos de clones de sombra, cada hora, en punto. La fuerza se sentía más cerca que nunca a medida que el poder extraído del lado oscuro se unía a mí. Su esencia se fusionaba con mi delineador negro y hacía que mis tatuajes de guadaña brillaran con un verde carmesí ligeramente siniestro. Finalmente, mi poder psíquico explotó hasta tal punto que obtuve control total sobre los procesos de mi mente y sentí un escudo casi impenetrable rodeándolo. ¿Javier se sentía fatal ahora?
Suspiré y simplemente di un paso hacia adelante, mi cuerpo emergiendo hacia el departamento que llamaba hogar. El sonido de cristales rotos resonó en el suelo del apartamento cuando a Susan y Artoria se les cayeron los vasos de jugo. Me iluminó la vista y levanté la mano. La rotura se detuvo y se revirtió mientras el jugo se limpiaba de cualquier patógeno o suciedad y simplemente se acumulaba en los vasos. Ambos permanecieron allí perplejos, mientras sentían que sus gafas se soltaban pero no caían de sus manos. Buenos días, mis queridas damas. Corrí hacia ellas y las abracé, hundiendo mis mejillas en sus pechos. Esta es la vida. Contiene lemon. Si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon Novelas New capítulo 94. Mis manos se entrelazaron con las de mis compañeras mientras caminábamos por la calle en mi nuevo centro de realidad. La gente pasaba, y nuestra particular belleza impactaba a muchos transeúntes. Mis dos compañeras llevaban el pelo trenzado. Susan llevaba una trenza ligera que pasaba justo detrás de la oreja, mientras que el resto de su hermoso cabello le caía libremente hasta la mitad de la espalda. Artoria, bueno, no podía romper con la tradición y simplemente se hizo una trenza francesa que se fundió en un intrincado moño con su sedoso cabello rubio dorado. No llevaban maquillaje ni ninguna otra farsa, lo que me hizo desfallecer aún más, ya que ambos se mantuvieron lo más cerca posible de mí y aún podían caminar. Este contacto me hizo pensar en cosas indecentes, sobre todo justo después de la sesión de esta mañana, pero eso tendría que esperar. Este lugar ha cambiado mucho, comentó Susan sobre nuestro entorno, abriendo un poco más los labios ante la grandeza de aquel espacio. Era difícil comprender realmente los cambios que se habían producido una vez que este espacio pasó de ser un centro a un motor de realidad. En primer lugar, el motor de realidad estaba completamente ligado a mi alma, residiendo como una semilla en mi cuerpo físico. Esto significaba que mi cuerpo físico, afuera, hacía otras cosas mientras mis esposas y la mayor parte de mi alma estaban aquí. Por si fuera poco, este espacio ahora carecía de los PNJ que había creado, o mejor dicho, los tenía, pero ahora eran personas reales. Cada persona era real y, más allá de eso, el espacio mismo era un mundo real. El olfato, el tacto y todos los demás sentidos eran ahora físicamente reales para el alma. Las almas, de alguna manera, se habían instalado dentro de los PNJ y ahora todos vivían en mundos reales. Así que, mientras caminábamos por el distrito Cyberpunk de Tokio, el centro, sentíamos una auténtica aspereza en nuestros pasos. Las piedrecitas del suelo rechinaban contra la tracción de nuestras botas, que la fricción arrastraba pequeños fragmentos y los raspaba finamente sobre el asfalto. Olores a comida impregnaban el ambiente, mientras que el zumbido distante de motores y mecánicos, que yo mismo había localizado, rebotaba en los inmensos rascacielos de acero y titanio que brillaban con una luz de neón etérea pero futurista. Los jugadores seguían siendo importantes en este espacio, los túneles de teletransportación, como los llamaban los lugareños, permitían a los aventureros, como ellos también los llamaban, viajar a otros reinos y lugares. Hablando de jugadores, la mayoría estaban asombrados por los cambios. La gente no paraba de comentarlos y, lo que es más importante, se jactaban de haber sido los primeros en sumarse a la tendencia, lo que, curiosamente, atrajo a más gente. Suspiré para alejar mis pensamientos. Sí, ha cambiado muchísimo. No pensé que un motor de realidad significara algo así. Artoria me apretó la mano mientras Susan compraba rápidamente unos kebabs. Los repartió uniformemente antes de probar uno ella misma, con las mejillas hinchadas mientras emitía un pequeño gemido de placer. ¡Qué rico! Acabó rápidamente con el resto al notar que no podía defenderme, un error que había planeado al negarme a usar mi telequinesis con la esperanza de que me alimentara, y había mordido el anzuelo a la perfección. Cariño, abre la boca. Le mostré una expresión tímida, moviendo las cejas un poco hasta que hizo un puchero y me soltó la mano, deteniendo nuestro paseo y agarrándome las mejillas. Me separó la boca antes de meterme uno de los kebabs en la boca. La carne se deslizó sobre mi lengua mientras el umami y el sabor a barbacoa despertaban mi hambre. Qué rico. Hablé con la comida en la boca, lo que provocó una risita de Susan, quien empezó a negar con la cabeza suavemente, como si yo fuera la persona más tonta que hubiera conocido, mientras Artoria me frotaba el dorso de la mano con movimientos circulares, pues no quería soltarme. Tragué la comida y mostré una sonrisa dentada, mis colmillos se extendieron y alejaron ligeramente mientras tomaba la mano de Susan una vez más, inclinándome y besándola en el mismo movimiento. ¿A dónde nos llevas, mi amor? Artoria fue un poco más formal, pero ya había devorado los kebabs antes que nosotros y el ligero rubor en sus mejillas me decía lo mucho que lo estaba disfrutando. Es una sorpresa. Dije entre dientes mientras le sonreía con picardía, sacando la lengua como en un anime. Un gesto vergonzoso, pero que solo le mostraría a mis seres queridos. La perspectiva de Susan. El día se había vuelto extraño desde la aparición de nuestra esposa, sí, la consideraba mi esposa, pues no me veía con nadie más en ese momento.
Había emergido con colmillos de vampiro, pero con la majestuosidad de una monarca, su estatura había aumentado hasta el punto de que ahora le sacaba una cabeza, y más aún, había adquirido algo que aceleraba su corazón con solo verla. Aunque me distraía, la sensación también era emocionante. Era como si hubiera abandonado todas mis penas y hubiera entrado en un futuro brillante con alguien que me amaba de verdad. Por mí, a veces no parecía del todo real, viéndola besar mi mano, sus labios color pétalo de rosa curvados en una sonrisa pícara que me hacía querer abrazarla y hacerle el amor toda la noche. Parpadeando ante la idea, empecé a sonrojarme. ¿Por qué tengo tantos pensamientos así hoy? Contrólate, Susan. El nombre Susan seguía siendo un dolor para mí, pero también era uno que apreciaba viniendo de los labios de la mujer que me había salvado de él. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Sorpresa. Ya veo, entonces vayamos a esta sorpresa. Artoria, la mujer con la que había pasado poco tiempo, pero que se había convertido en una hermana para mí, era única. No era ni de lejos tan atractiva como Freya, pero había algo profundo allí. Juro que podía sentir el latido del amor, o algo así, en lo más profundo de mi corazón. Cada vez que la miraba, me golpeaba el pecho y me punzaba las entrañas, como la lengua de Freya cuando estaba particularmente activa. Mi interacción con ella esta mañana había sido intensa y fresca. La primera noche que dormimos juntas, Freya guiaba nuestras acciones más que nada, y la corriente de la noche nos arrastraba. La sensación de su lengua entrelazada con la mía mientras Freya nos cuidaba a ambas había sido nauseabundamente reconfortante. ¿Aún los quiero a ambos? Sin embargo, mi revelación se vio interrumpida de repente por la comprensión simultánea de que había empezado a mojar mi propia ropa interior y que mis esposas se detuvieron de repente frente a un edificio cian que brillaba con diversos hologramas de neón rosa. ¡Tada! Freya, el amor de mi vida, se giró para mirarnos a los dos mientras sus manos se movían de un lado a otro, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante con las piernas cruzadas. Bienvenidos al acuario de Tokyo Up. Mis ojos se abrieron de par en par al oír eso. Nunca había estado en un acuario y, sinceramente, nunca me había imaginado yendo a uno, ya que a él le disgustaban la mayoría de los animales. Ella nunca había llegado a entender por qué tenía miedo, pero estaba ahí, y siempre que ella sugería ir a una cita, bueno, él lo rechazaba. ¿Cómo lo supo? El pánico me invadió. Su mirada se cruzó conmigo y sus ojos se tornaron vidriosos, delatando la tristeza de su esposa al recordarlo de nuevo. No quería recordarlo estando con ella. Simplemente pasaba a veces, cuando se sacaban temas. Soy una novia, esposa horrible, ¿verdad? Las lágrimas amenazaban con brotar de lo más profundo de mi corazón, pero no quería lastimarlos más. Sin previo aviso, me envolvió una cálida calidez cuando Artoria y Freya me abrazaron. Ambas me besaron, una tras otra, mientras mi esposa y mi novia me susurraban palabras dulces al oído. ¿Por qué no pude aguantar un día? Empecé a sentir mocos en la nariz mientras me sentía hinchado por el agua que me goteaba de los ojos. Ah, ¿qué pasa, cariño? ¿No quieres entrar? Podemos elegir otro sitio, si quieres. Freya estaba preocupada por ella, le gustaba la sensación de que la cuidaran, pero odiaba cómo lastimaba a quien la había salvado de sí misma. No. Sí que quiero ir, siempre quise entrar, pero él siempre me lo negó. La ira se reflejó en los ojos de su esposa antes de desvanecerse y ser envuelto en un abrazo único y envolvente. ¿Por qué sus abrazos siempre eran tan afectivos? Entonces nos iremos definitivamente. No dejaré que este hombre siga rondando tus pensamientos. Eres mía y de Artoria para siempre, no suya. Se ha ido. Ven, me arrastró de la mano, y el corazón me dio un vuelco al ver a Artoria empujarla también. Yo también quiero olvidarlo. La perspectiva de Artoria. Nunca en mi vida había visto a una mujer tan consternada y herida por las acciones de un examante. Mejor dicho, por las acciones inmorales de un exprometido. Incluso en mi mundo y mi línea temporal originales, pocas sentían tan profundamente como esta mujer ante mí, a quien impulsé a seguir a nuestro amante, o, mejor dicho, prometido. Mis pensamientos eran caóticos al respecto. La soledad aún persistía en mis pensamientos. Pero divagando, esta mujer era absolutamente deslumbrante, una elección obvia para reina si uno lograba borrar las cicatrices de su antigua relación. La inteligencia la envolvía como una armadura, la empatía la envolvía como un manto de la más fina seda, y su fuerza interior emanaba de sus ojos a pesar de las lágrimas que ahora los manchaban. En toda mi vida anterior y actual, no me había sentido orgulloso de mucho. Susan era diferente, esta relación era diferente. Cada segundo que pasaba con mi amada Freya, o mi amada Susan, era como si estuviera atrapada en un amanecer perpetuo. El sol se alzaba sobre colinas y llanuras cubiertas de niebla y oscuridad, derramando una felicidad eterna sobre las tierras que llamaba hogar, la dulce Britania. Sus sonrisas eran como los arcoíris que se formaban tras las lluvias tan comunes allí. Sus abrazos, un abrazo divino al que me había acostumbrado como portadora de Excalibur. Mi alma se sentía completa allí.
Haría lo que fuera por estos dos amores míos, incluso si eso significaba hundir este mundo entero en el mismo estado al que ella había sucumbido. Puedo caminar yo sola, la reina mía y la de Freya maullaron bajo mi fuerte guía, sus ojos se volvieron hacia mí con nostalgia. Por supuesto, mi amor. No te preocupes por el pasado, mira hacia el futuro. Todo mejora si lo haces, mis palabras, por supuesto, podrían ignorarse, o en el caso de Susan, intentarlo. Sin embargo, tomaría tiempo. Se sonrojó al verme, y mis labios se retrajeron mientras me mordía ligeramente el interior, apartando la mirada avergonzado. Nunca había sentido esto en Britania, incluso teniendo a Mordred como lo tenía, era más un asunto solemne que cualquier otra cosa. ¿Qué se supone que debía hacer aquí? Como sirviente, no debería haber podido sentir estas cosas ni soñar con hacerlas, y aún así, Freya me había dado la oportunidad y me había salvado de la condenación eterna en un mundo vacío. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar? Freya se deslizó entre nosotros y de repente movió sus manos hacia la parte baja de nuestra espalda, a una velocidad que me costaba incluso notar. Aunque el ambiente se había agriado un poco, aún conservaba esa sonrisa y confianza inquebrantables, fue exactamente la misma expresión que me hizo desfallecer por ella y unirme a esta relación con ambos. Por fin había encontrado mi hogar. Mis conejitos, disfrutemos el día y olvidemos el pasado, ¿sí? La cita salió a la perfección, salvo por el pequeño contratiempo inicial. Susan y Artoria se adaptaron al tour como pez en el agua. El juego de palabras era intencionado. Susan corría por el lugar, maravillándose con los delfines mientras jugaban en las profundidades de su recinto. No paraba de hablar de cómo se comportaban en grupo y jugaban en el océano. Sus descripciones incluso se grababan en el sonar que aparentemente tenían en la cabeza, era realmente atractivo verla así. Artoria la acompañó con entusiasmo, ya que muchas de estas exhibiciones mostraban animales que nunca antes se habían acercado a Britania. En particular, le fascinaron las rayas y las medusas, cuyos colores brillaban en sus ojos dorados mientras sus manos se apretaban contra el cristal. Susan también la acompañó en esta exhibición, agarrando la mano de Artoria mientras ella se arrodillaba y jugaba con una raya que presionaba su hocico contra dicho cristal. Me uní a ellos y jugué un poco con algunos ajustes para animar a la raya a acercarse y empezar a nadar juguetonamente. Mi pequeño truco tuvo éxito, pues chillaron de emoción y me jalaron hacia sí, abrazándome mientras observábamos a estas inofensivas criaturas deslizarse en espiral por su hábitat natural. ¡Guau! Entonó Artoria con ternura mientras una raya brillaba en la luz que penetraba el cristal, con patrones fractales de arcoíris que salpicaban los bordes de su rostro. Al mirarla, le di un beso profundo, guiñándole un ojo, antes de volverme hacia Susan, que enumeraba datos interesantes mientras seguía uno de ellos con la mirada, lo disfrutaba a su manera, jaja. Miren esto, exclamó Susan, con los ojos abiertos de asombro al ver pasar a la raya. Ese cuerpo es prácticamente líquido. Esas aletas pectorales, que parecen alas, ondulan con tanta suavidad que parece que volara bajo el agua. Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro mientras señalaba a otra. ¿Ves los ojos? Justo encima. Ni siquiera puede ver lo que hay debajo, pero para eso están los electroreceptores de su hocico, como un sonar incorporado. Observó cómo descendía en piruetas, reaccionando a un pez más pequeño que pasaba a toda velocidad. El repentino movimiento sobresaltó a la raya, haciéndola girar en un torbellino. Mira eso. Esa púa no es para atacar, solo para defenderse. Está perfectamente diseñada. Exhaló cautivada, solo para sobresaltarse ligeramente cuando Artoria los pinchó a ambos y señaló hacia la exhibición de tiburones. Tuve suerte de haber cortado todo acceso a este edificio excepto para mí y mis mujeres hoy, de lo contrario, la exhibición de tiburones probablemente estaría rodeada por cientos de personas. Susan, al igual que Artoria, me jaló hacia el gran tanque de tiburones. Desde tiburones tigre hasta tiburones martillo, este tanque albergaba todas las especies conocidas por el hombre. Todos los depredadores dentro se movían nerviosamente de un lado a otro mientras la comida se depositaba desde arriba, entrando en un frenesí y luchando entre sí por la única fuente de alimento. Susan volvió a analizar cada uno de sus rasgos mientras Artoria simplemente observaba sus palabras con una calma que me hizo quererla aún más. Sin embargo, mi mirada se percató de ello y ella sonrió radiante, arrodillándose junto a Susan, acercándola más y señalando algunos rasgos que Artoria rápidamente comenzó a sentir. La felicidad me inundó al verlas a ambas disfrutando, así quería que fuera mi vida. Tranquila, llena de amor y agradable. ¿Todo esto era posible gracias a los juegos? Dios, cómo los amo. Antes de que pudiera quedarme en mis pensamientos, Susan me miró y me jaló hacia abajo, haciéndome caer a su lado mientras me abrazaba más fuerte, hablando de una especie pequeña de tiburón. La paz cayó sobre mí mientras me sometía a sus caprichos. Capítulo 95. Al salir del acuario cojeando, hice todo lo posible por no dañar mis compras de mujer. A Susan le encantaban los peluches que había en muchos puestos y quería quedárselos.
Le había dicho que no podíamos sacarlos, pero insistió en que podíamos ir a nuestro ático en este distrito. Seguro que va a empezar a coleccionar peluches de todas partes. Qué lindo, yo mismo no tenía remedio, ¿cómo podría resistirme a mis mujeres? Al llegar finalmente a la acera, dejé todos mis juguetes de mujer. Susan me arrastró hacia un puesto de perritos calientes cercano, con su informal vestido rojo colgando sobre su figura. Artoria también me arrastró, su vestido azul igual de hermoso. Mi atención se centró en las prendas que brillaban ligeramente bajo los cientos de luces que se reflejaban desde arriba. Mientras me sentía atraído hacia ellos, hice subvocalmente una pregunta dañina para mi sistema. La respuesta me impactó. Sistema, ¿cuánto cuesta sacar los peluches al mundo real? 0 puntos. ¿Qué quieres decir? Espera, ¿el motor de realidad es? El motor de realidad hace que todo en tus juegos sea real. Todos los poderes, objetos, destinos y dinámicas universales están ahora técnicamente vinculados al multiverso en el que resides, con la condición de que seas su dios supremo. Eso significa que ahora controlo las vidas de todos estos antiguos NPC, Doe, ni siquiera pude terminar de formular la pregunta ya que el sistema me interrumpió simultáneamente mientras Susan me entregaba un hot dog de carne desmenuzada con salsa picante y queso rallado. Freya. Prueba esto. Todos son adoradores de ti. Cuantos más juegos crees, más poder ganarás. Gracias, cariño. Mordí el perrito caliente, pues mi subvocalización no se parecía en nada al decoro ni a la actitud cariñosa del exterior. Eso no significa que puedo sacar barcos enteros de Sutor. Sí. Siempre que tu inventario pudiera almacenarlos y tuvieras donde colocarlos. Espera, esto también significa que puedo hacer Warframe y simplemente llevar a la hija de Margulis conmigo, en efecto. Bienvenido a la divinidad. La voz se iba tornando poco a poco más masculina, como la de mi padre, sonaba igual que él después de explicar el propósito de Loki en el panteón nórdico durante una de nuestras largas discusiones filosóficas. Perturbador era la palabra menos potente que usaría para describir esta situación, pero no había otras que describieran por completo mis emociones. Si al anfitrión no le gusta mi personalidad de ingeniería automática, entonces seleccione un personaje de cualquier lugar que represente quien le gustaría que fuera. Está bien, tomaré la decisión pronto. La tristeza me atenazaba el corazón mientras comía el perrito caliente, mientras mis ojos seguían a mis mujeres, que se reían entre sí mientras comentaban cómo comía. Eran lindas, pero la realidad era simplemente injusta. ¿Por qué tenía que ser la voz de mi papá? Amor mío, ¿cuál es nuestro próximo destino? Artoria ladeó la cabeza mientras el sol se ponía lentamente en la distancia. La luz del sol, que se filtraba a través de sus cabellos dorados, me distraía de mi confusión interior. Tosí para recuperar el control, tenemos una reserva para cenar en el mejor restaurante de la ciudad. Por muy alegre que sonara mi voz, mis emociones eran, en el mejor de los casos, caóticas, el recuerdo de mi padre y mi madre clavándose en mi alma justo donde dolía, mis recuerdos de un lugar al que no podía regresar. Susan sonrió y tomó el brazo que le ofrecía, mientras mi reina, o mejor dicho, mi rey, tomaba el otro. La cita iba de maravilla y no quería lastimarlos por mi mal funcionamiento, ya había afectado nuestras vidas enormemente, no podía arrebatárnoslo también. El restaurante en sí estaba bastante concurrido en la primera planta. Clientes habituales de alto nivel conversaban con socios, esposas, esposos, novias y novios, sin embargo, todos ignoraban nuestra importancia y simplemente seguían con sus noches. Eso fue hasta que empezamos a subir las escaleras a la segunda planta, donde muchos murmuraban en voz baja y nos hacían gestos. Algunos lo miraban con desprecio, otros conmocionados y preocupados. Moviéndome entre este fango de estupidez humana, llegué a lo alto de las escaleras y miré a los guardias con una mirada fugaz. Su actitud adoptó una actitud de deferencia. Enseguida pasamos junto a ellos, y mis mujeres me siguieron torpemente, haciendo muecas ante toda la atención que recibíamos. Freya, ¿qué fue todo eso? Susurraba Susan mientras pasábamos por varios puestos. Todo el restaurante estaba tallado con las mejores maderas pulidas, con dragones, fénix y kami tallados, lacados y pintados para que parecieran lo más realistas posible. Entre risas, pasamos junto a un hombre yakuza, cuya ropa de samurái se movía al sentir una amenaza depredadora dirigiéndose hacia él. Se agazapó dentro de su puesto al llegar a una puerta dorada al final del largo pasillo. Fue tallado con gran precisión para representar las puertas torre del jardín real del emperador en el Japón real. El oro se enroscaba alrededor de madera de cheddar ligeramente tostada, fusionándose con una madera de cerezo de color rosa brillante, utilizada para representar los reflejos de un cerezo sobre la superficie del agua. Claro que vamos a cenar. ¿Cómo iba a permitir que mis mujeres tuvieran algo menos que el lujo absoluto? Al terminar mi pregunta retórica, abrí la puerta y dejé al descubierto un balcón abierto, iluminado por luces de colores y adornado con exuberantes enredaderas sobre un dosel de madera. Todo el ambiente rebosaba de romanticismo.
Las velas brillaban incandescentes entre las ondulantes hojas de los cerezos en flor, con 3 sillas dispuestas alrededor de una mesa circular, tallada a la perfección una vez más. Cuencos y platos estaban dispuestos sobre la mesa. La primera comida ya estaba preparada y lista a su llegada. Los sirvientes estaban a ambos extremos, con una camarera dedicada a limpiar vasos en un espacio refinado pero modesto. Una cítara sonaba de fondo. Una pequeña habitación a un lado, vagamente cubierta de papel de arroz, ocultaba a una geisa que sin duda era la más experimentada del local, o, muy posiblemente, de todo el distrito. Sonreí ante la perfección que tenía ante mí, girando la cabeza lo justo para ver a mis 2 mujeres, boquiabiertas ante el lujo que representaba. Al acercarme a la cabecera de la mesa, miré desde el balcón y presencié la bulliciosa ciudad que se extendía abajo, con las luces fundiéndose en un embriagador espectáculo de bullicio futurista y la energía de la mortalidad. Al levantar la vista, también vi cientos de coches voladores pasando a toda velocidad por los carriles designados en el cielo. El espacio aéreo era bastante escaso en comparación con la población que residía en la ciudad. Dios mío. Freya. Esto es maravilloso. La voz de Susan se fue apagando al acercarse a la mesa, observando los cubiertos de aleación de platino y oro que se encontraban sueltos en lugares específicos. También estaban grabados con patrones de nubes y el estilo artístico del Japón del shogunato. Artoria la siguió, observando a la gente a los lados de la sala, con la mirada nublada como si estuviera en otro lugar y en otro momento. No puedo permitirlo. Chasqueando los dedos frente al rostro de mi rey, le acaricié las mejillas y la besé con delicadeza. Deja atrás tu soledad, amor, esta noche estamos juntos. Sonrojada, me besó los labios mientras yo me hacía a un lado, dejándola acomodarse para sentarse antes de empujarla hacia su asiento. Haciendo lo mismo con Susan, ocupé mi lugar en la mesa, y el camarero a mi lado se adelantó. Vestido con ropa completamente negra y con una apariencia tan modesta como se podría esperar, el camarero se inclinó y colocó 3 menús. Buenas noches, mis queridas damas. Esta noche tenemos Sukiyabashi Hiro, un plato con 3 estrellas Michelin que contiene un sushi de atún graso que se derrite en la boca, madurado y cortado a la perfección. Sábalo de moreja ligeramente marinado, un clásico del sushi domare. Y erizo de mar de Hokkaido dulce y cremoso sobre un arroz condimentado a la perfección. Como alternativa, tenemos kikunori, un plato de temporada con pequeñas delicias, como ayu a la parrilla y verduras de montaña, un caldo claro cocido al vapor en una tetera con setas matsutake y mariscos. Terminado con finas lonchas de carne wagyu premium cocinada a fuego lento en salsa de soja, servido con huevo crudo. O, si buscas específicamente un plato fusión, siempre está Hajime, un plato espectacular con más de 110 verduras, hierbas y flores comestibles diferentes. Langostinos ligeramente asados con una salsa coso de yuzu con un toque cítrico y picante. Y una delicada esfera de chocolate blanco rellena de mousse de matcha y gel de yuzu. Artoria fue la primera en elegir la última opción, pues sus gustos se inclinaban más por la cocina francesa e inglesa que por la japonesa. Le llevaron el menú mientras el amable caballero sonreía y esperaba nuestras elecciones y las de Susan. Tomaré el Sukiyabashi Hiro. Me miró con cierta confusión. La presentación del hombre la asustó un poco, pues no estaba acostumbrada a ese nivel de servicio. Sin embargo, esto se calmó cuando Artoria le tomó la mano para consolarla, y ambos se miraron con cariño, aunque con timidez. Ver esto me distrajo de pedir, lo que hizo que el hombre tosiera levemente en su mano enguantada. Me burlé, pero elegí rápidamente el plato que me apetecía. Tráeme el kikunoi y, si fueras tan amable, traer copas de vino y una botella de tu mejor sake. Por supuesto, señora. El hombre finalmente tomó mi menú, alejándose tan silencioso como un búho en plena caza, mientras mis mujeres rompían el contacto visual y me miraban. Rojas como rosas, sus mejillas revelaban todas sus emociones sin que yo necesitara observar sus auras. Inclinándome hacia adelante, las miré fijamente, con el amor fluyendo de mi alma al observar sus movimientos, ligeramente torpes pero provocadores, bajo sus impresionantes vestidos. Aunque vestían con sencillez, llevaban la ropa de una manera que lograban eclipsar incluso a las estrellas más superficiales de Hollywood. Tengo que mantenerlas alejadas de cualquiera que quiera ensuciarlas. El deseo de protegerlos me arrastró por un tiempo hasta que mi humor cambió repentinamente cuando Artoria extendió la mano hacia la mía, sus ojos sin apartarse de los míos a pesar de la timidez que podía ver llenando su aura. Me alegra que se lleven tan bien. Tomé la mano de Artoria y también la de Susan, ambas mirándome fijamente con flecos rosados filtrándose lentamente en su aura emocional. Después de esta cena, ¿por qué no nos quedamos en casa? Veamos 1 o 3 películas y simplemente disfrutemos de la noche. Los dos se miraron como si se hicieran una pregunta mental que no pude entender. Sin embargo, esta comunicación no duró mucho, ya que me sonrieron radiantemente. Me encantaría, cariño tilde. Una idea maravillosa. Las dos mujeres rieron entre dientes al responder al mismo tiempo. Estaban tan afectadas por el daño de la vida real y sus relaciones, pero a pesar de todo, eran las flores más ilustres del jardín.
El dolor se convirtió en alegría, felicidad y amor, un ciclo hermoso de comprender y escuchar, pero aún más embriagador de presenciar en aquellos por quienes estás enamorado y a quienes aprecias más profundamente que cualquier otra cosa. Sistema, compra esos anillos de compromiso. Hecho. ¿Se sugiere? Lo sé. Esta noche no, pero pronto tendré lo que necesito cuando esté listo. Entendido. ¿Quieres que detenga el flujo de información de tus clones por ahora? No. Todo irá bien. Capítulo 96. Mientras me pasaba las manos por el pelo de mi mujer, tumbadas bajo las estrellas en el ático, pensé en todo lo que había pasado hasta entonces y en cómo la mayor parte estaba fuera de mi control. Que me derribara un Sam, que la fuerza se impusiera al multiverso, que me dijeran que mis juegos traerían los poderes de otros universos a este, era demasiado. Sin embargo, no podía hacer nada más que simplemente surfear las olas. Así era la existencia. Lucha, dolor, amor y alegría, todo mezclado y entrelazado para forjar el tapiz de la realidad. El estrés se alivió en mí cuando Susan me abrazó con más fuerza, con Artoria sobre mí, roncando ruidosamente. Mis pensamientos se aclararon aún más, la peculiaridad que se había vuelto pasiva obraba sus milagros en mi cuerpo a cada segundo. Al principio, los cambios habían sido difíciles de notar, tan mínimos que solo podían considerarse beneficios de ascender a la posición de diosa, no eran pequeños en absoluto. Mi respiración, que aún era necesaria, incluso para una diosa nórdica, se había vuelto mucho más potente. El oxígeno entró en mis pulmones como una marea y sentí que podía contener la respiración eternamente. Apex, como lo llamo, había rehecho y reescrito mi ADN para optimizar mis procesos cotidianos. Respirar era tan fluido que me olvidaba fácilmente de que lo hacía. Caminar en mi cita con mis dos amores había cambiado la estructura de mis músculos, fortaleciendo poco a poco las fibras para soportar largos tramos de actividad cardiovascular. Comer sushi y otras comidas anoche me hizo darme cuenta de que estaba ganando músculo en lugar de grasa, y que Apex estaba cambiando el proceso de generación de grasa a crecimiento muscular. Al principio me sentí incómodo, con un pequeño temor que me invadía por la idea de que me estaba volviendo como All Might de My Hero Academia, pero el tamaño de mi cuerpo no había cambiado. Apex estaba condensando mis músculos, haciéndolos más densos, fuertes y refinados, remodelándolos en una estructura más compacta y femenina. Aún tenía que poner a prueba mi fuerza actual, pero como estaba, sentí que podía voltear varios autos con los bonos porcentuales de mis runas de titán y la mejora de estadísticas base que Apex me estaba dando. Pero esas no eran las únicas cosas que cambiaban, chakra, magia, la fuerza y la energía psíquica estaban siendo trituradas bajo la decidida pseudoconciencia de mi don divino. De hecho, había empezado a sentir una resistencia superior a la normal. La fuerza brillaba con más intensidad de lo normal y las visiones se agitaban en los bordes de mi visión. Si no tenía cuidado, podía caer en ellas en cualquier momento. Mi mente ahora era diferente, había cambiado. Ya no podía olvidar nada. Desde los detalles más pequeños de la franquicia Fallout que había creado para mí, hasta los detalles precisos en el iris de Bruce Wayne cuando me pidió que apoyara a la Liga de la Justicia. Las sonrisas de mis mujeres, el momento en que consumí las estadísticas de inteligencia de Reed Richards y, finalmente, mi encuentro con Natasha Romanoff. Además de eso, ahora tenía todo el conocimiento de Reed sobre ciencia, ingeniería y matemáticas a mi alcance. Susan murmuró en sueños, con la voz ligeramente asustada y preocupada. Mirándola a la cara, recostada en mi brazo izquierdo, la besé suavemente en los labios, enviando una oleada de amor y consuelo a sus sueños, recordándole que estaba allí. Estarás bien, cariño, imagíname ahí para ti. El rostro afligido se transformó lentamente en una expresión de felicidad. Cosas que hacer después de que despierten, regresar a Nueva York y ver cómo están los estudiantes de la escuela de Javier, ponerse en contacto con Bruce, hablar con Peter, encontrar a Ned y. Una visión apareció de un edificio de apartamentos específico en Sunshine Coast. La oscuridad se cernía sobre el apartamento mientras un mal se colaba lentamente por sus rincones sombríos. Se oían tenues chirridos y chillidos de fondo al abrirse la puerta principal, mostrando a la misma mujer que, de alguna manera, había copiado la capacidad genética de las plantas. La sangre se acumulaba en sus muñecas mientras sostenía una Magnum completamente negra, con la mirada demacrada y desgastada por encima de la ropa gótica que vestía. La plata se reflejaba en las refracciones de la luz de la luna que se filtraba por las ventanas del apartamento. La sangre relucía peligrosamente mientras el chirrido se intensificaba, el arma se alzó y apuntó hacia lo que fuera, que aparentemente estaba detrás de mí. Le dije a la liga que se fuera a la mierda. ¡Bang! Se oyó un disparo al volver en mí. Tenía que ir ya. Con un gesto de dolor al pensar en la situación y en cómo se lo tomarían mis mujeres, compré rápidamente un bolígrafo y papel por un solo punto y les dejé una nota a cada una, contándoles dónde había ido. Había una razón por la que tenía visiones de esta mujer. La fuerza era extraña en ese sentido. El conocimiento de Obi-Wan y el de Revan me lo gritaban a medida que las visiones se volvían más turbias y cambiantes, mi mente se sumergía en el lodo de las posibilidades del futuro.
La necesitaban para algo. Más allá de eso, me intrigaba. Sus habilidades me habían dejado perplejo antes, pero ahora podía entender que estaba tan rota como yo, en cuanto a poder. Al desconectarme de mi motor de realidad, la totalidad de mi alma ahora se conectó completamente a mi cuerpo principal. Los recuerdos de lo que estaba haciendo quedaron en el camino mientras llamaba al sistema. Sistema, teletranspórtame al apartamento de la mujer. Costo: 10,000p. Hazlo. VVVVVP. Una mujer entró en su apartamento pistola en mano. Acababa de salir a arreglar unos asuntos en el barrio chino. El olor a azufre impregnaba su gruesa gabardina negra mientras la sangre le resbalaba por las manos. Había recibido demasiadas heridas de los demonios de la mano esa noche. Un suspiro escapó de su boca mientras encendía las luces de la puerta principal. Sus llaves tintinearon al colocarlas en un gancho cerca de la puerta. Le dolían los huesos y los músculos, aunque las mejoras que había obtenido de sus plantas la habían ayudado enormemente esa noche. El poder en sí mismo seguía siendo un misterio para ella, pero era embriagador en cierto modo, tener tanto poder potencial al alcance de la mano sin restricciones. Se estremeció antes de desviar su atención de sus aventuras. Algo no iba bien. El azufre aún le llenaba la nariz, pero casi podía sentir el frío en el aire. Hacía calor en Queensland incluso en invierno. No hacía tanto frío a menos que algo raro pasara. Joder, se me acabaron las balas embrujadas. Se mordió el labio inferior mientras alzaba su magnum, con un Valknut grabado en la empuñadura y clavándose en su mano. El frío acero apuntaba a lo lejos mientras su brazo recorría la habitación, entrecerrando los ojos al observar las sombras que se cernían en los rincones de la oscuridad. Echando un vistazo a las luces, hizo una mueca. Estaban demasiado lejos y una de esas mismas oscuridades se aferraba a la pared. Retiró la recámara y comprobó que aún tenía una bala antes de apuntar a la oscuridad que custodiaba las luces. Con cuidado, dio un paso adelante, un siseo resonó por la habitación, salvaje y metafísico, mientras pedúnculos oculares carmesí crecían de los charcos de ónice. Apretando los dientes mientras el sudor comenzaba a gotear lentamente de su frente, dio otro paso hacia adelante. ¡Ah! Un silbido prolongado gritó en la habitación cuando un solo charco de onix saltó hacia su yugular, su pistola giró y rechinó sus engranajes internos cuando una bala explotó desde el extremo del camión y se implantó con ferocidad. El sonido de mantequilla quemada resonó al tiempo que surgían cientos de silbidos. Palideció mientras la sangre goteaba al suelo. Su pistola temblaba levemente mientras la agarraba con la determinación de una presa que intenta sobrevivir al acecho de un depredador. Cayendo de espaldas, miró a su alrededor con la poca luz que había, observando cómo cientos de charcos de maldad, rancios como el licor, se convertían en ojos que la miraban con odio. El amo estará feliz. Ese sí, un C cazador de demonios, CCC atrapado al fin. Un regalito buenísimo para nuestro Pepe padre. Ella apretó el gatillo con su dedo índice, destruyendo 3 sombras más mientras el azufre comenzaba a extenderse por todo su apartamento. Las plantas del balcón se marchitaban mientras la magia se tejía en sus estructuras genéticas. Jejejejejejejejeje. Ella todavía lo intenta con muchísima fuerza. Lindo, ¿no lo es? Hizo una mueca al ver al demonio que la llamaba linda mientras buscaba más balas en el bolsillo de su gabardina, sin encontrar nada más que un paquete vacío y arrugado de papas fritas. ¡Mierda! Se echó hacia atrás y agarró la manija de la puerta hasta que notó una negrura negra pegada a la manija metálica, ahora cubierta de dientes y tentáculos. Uat contuvo el vómito mientras se encorvaba sobre sí misma, y el arma cayó al suelo con un ruido metálico. Así no. Se balanceó hacia atrás y hacia adelante mientras las criaturas se acercaban cada vez más a su presa caída. ¿No deberíamos desnudarla? Papá prefiere ensuciarlos él mismo. Las lágrimas comenzaron a acumularse lentamente en sus ojos mientras, sin que ella lo supiera, el Valknut comenzó a brillar en oro rosa y verde. El tono no era muy diferente al de una fresa. Cállense ustedes dos. ¿No ven que está asustada? No llegaremos al Valhalla esta noche, ¿verdad? Mirando hacia abajo y meciéndose, entró en pánico al ver que nadie la ayudaba. Como siempre, estaría sola enfrentándose a los demonios, y de nuevo se enfrentaría a la muerte, una y otra vez, solo que esta vez no podría sumergirse en el pozo de Lázaro. El parloteo cesó de repente, sus ojos recorrieron sus pies antes de dejar de balancearse. Lentamente, se encontró con la oscuridad que se extendía ante ella. Todos permanecieron inmóviles, en silencio, observando las profundidades del apartamento mientras un pequeño sonido borpal emanaba de su interior. Intrusos. Cientos de sombras saltaron de sus paredes y rincones, sobresaltadas por el sonido, mientras las 2 parlanchinas, con la boca abierta, retrocedían hacia ella. Vamos, ¿qué tenemos aquí? Unos demonios menores intentando atacar a una diosa. ¡Qué grosería!
Un destello de luz color fresa y cobalto se derramó desde una puerta en el fondo del pasillo mientras la ceniza salía disparada con la luz. Las brasas aún ardían en el aire antes de extinguirse. La mujer agarró su arma y la apuntó hacia el interior de su apartamento con desesperación, al sentir una cálida pulsación en la palma de la mano derecha. Otro destello de luz expulsó a más demonios mientras miraba el símbolo de su pistola, que ahora ardía con una energía color cobalto y fresa, mientras relámpagos crepitaban en el cañón. HHHHSSSSSSSSSSS a agarrar al HHH cazador. Una de las bocas habló con miedo mientras las otras dos se abalanzaban sobre ella. Al mirar el símbolo, encontró palabras que ardían en el aire. Aprieta mi gatillo diabólico, hazlo. Sintiendo algo, la mujer apuntó con su pistola a los demonios que se acercaban, quienes pusieron los ojos en blanco mientras las burlas salían de sus asquerosas bocas insectoides. Te quedaste sin munición. Pepe patético. La energía acarició suavemente su dedo índice en arcos de relámpago mientras ella tiraba hacia abajo. Cracom. Un rayo se desprendió del extremo del barril y aniquiló a los dos demonios que venían hacia ella mientras sus bocas chillaban antes de desvanecerse en la nada entre el plano material y su propio plano infernal. ¿Qué? C. ¿Cómo? Una figura apareció detrás de la pequeña entidad malvada Gremlin, todo el pasillo detrás de ellos se llenó de brasas brillantes y luz cobalto. ¿Por qué? Jódete, así es. La figura activó un sable de luz que atravesó la cabeza del demonio. La hoja se iluminó con luz blanca y negra, enmarcando el rostro de una mujer. El símbolo de su arma floreció en brillantes destellos color fresa, rosas y otras flores que brotaban en arcos eléctricos del metal de su pistola. Buenos días. Hace buen tiempo, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Capítulo 97 Godes me echan al ghoul sitting opposite me was a woman who was a really familiar to me. To where I was different and she sported a rather prominent scar that ran from her yet to her lip, she had the exact same facial structure as a woman who was the head of a Mandalorian clan in Sutor. Su postura era torpe, incómoda, y sus emociones, en el mejor de los casos, caóticas. En un momento, la preocupación, la ansiedad y el miedo se apoderaban de ella, en el siguiente, sentía una curiosidad desmesurada y se desmayaba. Yo ignoraba estos aspectos en su mayoría, ya que no quería inmiscuirme demasiado en la mente de nadie. De lo contrario, sería tan malo como Javier. Entonces, ¿eres una diosa o algo así? Casi me río por lo bajo ante su tono de voz estrelido. Este día empezaba de forma única. Diosa nórdica de los juegos, el entretenimiento, los océanos, la fertilidad, la vida y la guerra, Freya. Frunció el ceño al ver la larga lista de títulos, apretando un poco las manos mientras su arma yacía frente a ella, sobre la mesa de madera de Ikea. Entonces, ¿por qué soy capaz de...? No importa, levanté un poco mi ceja y la observé, esbozando una sonrisa mientras la visión de ella usando su habilidad de forma de vida se repetía al mismo tiempo que la miraba. ¿Querías preguntar cómo pudiste empezar a copiar algunos de mis rasgos fisiológicos, no? Su rostro palideció de horror. La silla que tenía debajo rozó el suelo mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia atrás con miedo. ¿Cómo? Preguntó en un susurro, con sus ojos fijos en los míos mientras ponía su mano derecha tras la espalda. Sintiendo que sería un buen momento para probar una de mis runas, me levanté y caminé directo hacia la mesa. Mi cuerpo se volvió translúcido mientras conservaba toda la sensibilidad. Caminando sobre materia sólida, llegué al otro lado y volví a la corpórea. Ella simplemente me miró con preocupación y temor, apartando la mano de su espalda. Bueno, podría decir, soy una diosa, mi aura se disparó tras entonar una frase vergonzosa. O podría ser honesta y decir que tuve una visión de ti usando tu habilidad. Encogiéndome de hombros, me recosté en la mesa y sentí que su apoyo me ayudaba a relajarme. Mi aura disminuyó de intensidad. Se mantuvo el silencio hasta que ella exhaló frustrada y me miró fijamente. Supongo que quieres algo de mí. No. Me di cuenta de que estabas en apuros y decidí intervenir, saludar, solucionar el problema y luego largarme, bueno, a menos que quieras algo de mí. Parpadeando lentamente, la mujer se agarró la nuca y liberó algo de presión. Mira, sabes de mi habilidad, apenas tengo idea, solo que empiezo a escanear algo pasivamente y aparece una hora en mi visión. La información se agitaba en mi cabeza mientras sentía que algo encajaba en su lugar. Ah, ¿sí? Parece un poder centrado en la recopilación de información y la posterior síntesis biológica. Escaneaste algunas plantas, pero has escaneado a otras criaturas. Zoros Fennec. Sonreí. Así que tienes mayor tolerancia a los venenos y al alcohol, probablemente también el olfato mejorado de un zorro y, por supuesto, algunos instintos. ¿Obtienes solo los rasgos positivos de lo que escaneas, o es todo? Ella hizo una leve mueca mientras volvía a sentarse en su silla, nuestras posiciones ahora extrañamente adyacentes a la mesa. Hasta ahora, solo hay cosas positivas. Escaneé un zorro Fennec y descubrí que podía oler mejor, ver en la oscuridad como si fuera de día y tenía mejores reflejos.
Genial. Parece mi habilidad, aunque no puedo copiar directamente animales ni nada, simplemente evoluciono a un ritmo exponencial. Solo tenía que mencionar Apex Genesis mientras quería acercarme a ella y sentí que algo dentro de mí volvía a estallar, volviendo a su lugar, algo está pasando. Mis pensamientos se desvanecieron mientras me teletransportaba junto a la mujer que había salvado. Ella se estremeció y me miró boquiabierta, mientras yo intentaba no cagarme encima. Está bien, este Kirk ahora es una completa mierda. ¿De entonces somos iguales? Su voz era más suave. Era extraño sentirla tan introvertida, mezclada con un resurgimiento de traumas pasados en forma de niebla púrpura en su aura. Su expresión también me ayudó a discernir que necesitaba ayuda. Si no la ayudo, se quebrará y se derrumbará bajo la presión de su vida. La fuerza atravesó mis ojos y mi alma cuando Yggdrasil se balanceó un poco, como si una brisa lo empujara solo un poco. Sí. Si fuera sentimental, podrías decir que estábamos destinados a conocernos. Jajaja. Se sonrojó profundamente al oír mis palabras, y un escalofrío me recorrió la espalda mientras pensaba si había empezado algo que no pretendía. La fuerza tenía que ser una imbécil, claro, mostrándome caminando por el pasillo con ella y unas figuras borrosas. Susan estaba allí y Artoria también, pero todo parecía tan desenfocado. Los futuros posibles me aseguran que no puedo saber quién estará conmigo. Esta mierda se vuelve cada vez más compleja. Me aseguré de no transmitirle nada de esto a la mujer, cuyos ojos, ciertamente hermosos, se nublaron un poco. Su habilidad. Ni siquiera necesité preguntarle, pues empezó a brillar mágicamente, su aura ondulándose como un denso onix y morado oscuro. A diferencia de mi aura cobalto y rosa, la suya parecía atraer las sombras y controlarlas. Me escaneaste y copiaste mi control de sombras y mi naturaleza feérica, ¿verdad? Se estremeció como si hubiera disparado en su dirección. Lo siento. Está bien. No es como si pudieras copiar todo mi poder, ya que mis poderes son divinos. Alpha Genesis ha creado una inmunidad a los poderes de copia basados en lo visual. Bueno, supongo que eso es una ventaja. Aunque lo más probable es que sean muy raros. Gracias por no odiarme, esas palabras me preocuparon. ¿Se sentía tan sola que simplemente era incómoda e insegura, o era algo más profundo? ¿Por qué iba a odiar a alguien que acabo de conocer y que, por todas las apariencias y matices, es bastante atractivo? Se sonrojó profundamente ante mis palabras, más de lo que solían hacerlo incluso Susan y Artoria. Siendo sincera, no sé de dónde provenía mi confianza, pero ahí estaba, como un elegante bastión de la richología, o para los menos influenciados por la modernidad, del cortejo. Buscando a tientas la fuente, enseguida di con la runa del embaucador, que parpadeaba esporádicamente en la sombra. Esta maldita cosa parece estar riéndose de mí. Gracias, Freya, no hay necesidad de agradecer cuando solo digo la verdad. Mierda, me disculpo, ¿cómo te llamabas? Rascándose un poco la cabeza, se levantó y extendió su mano. La inquietud pero la resignación cruzaron sus deliciosos rasgos. Definitivamente voy a terminar con ella, ¿no? Yuna. Yuna al Ghul. Bueno, mierda, ¿en algún lugar bajo Nueva York? Ned se incorporó de la cama. Le dolía todo el cuerpo mientras los moretones morados brillaban tenuemente a la luz de la lámpara junto a su incómoda cama. Parpadeando, se frotó los ojos y sintió que el polvo del sueño se acumulaba en su mano. Las pequeñas punzadas de dolor en las glándulas bajo los ojos se desvanecieron. Gimió de dolor mientras ella se movía hacia un lado de su cama recién dada. Su estadía con el rey de las personas sin hogar en Nueva York fue peor de lo que esperaba. Vamos, chaval, no es tan malo, ¿sabes? Una figura entró borrosa en la habitación, mientras su vista se adaptaba del sueño a la vigilia. Que te jodan. Por la mañana. ¿En serio? Ned escupió sus palabras con todo el desdén que pudo reunir tan temprano. Una risa resonó en el reducido espacio, el zumbido de una conversación se filtraba a lo lejos por los largos y sinuosos pasillos de cemento y las antecámaras. Para colmo, se encendió la luz principal de la habitación, dejándolo ligeramente ciego, una vez más, teniendo que adaptarse a la intensidad de la luz. Sí. Ahora levántate, idiota, que tenemos que entrenar más. Ned no tenía fuerzas para quejarse más y ya empezaba a arrepentirse de haber ido a la entrada del metro cuando huía del FBI. El hombre lo levantó, empujándolo por la puerta de su habitación. No había necesitado vestirse, pues había vuelto a dormir con la ropa puesta, por tercera vez esta semana. Sus pies lo impulsaron hacia adelante a pesar del letargo que le rechinaba los huesos. Era como caminar sobre melaza. Ánimo, chico, te estamos enseñando a matar a tu enemigo. Soltó una risita entre gruñidos mientras varios hombres sin hogar pasaban, siguiendo sus movimientos con la mirada antes de apartarse de él y volver a por donde había venido. Sus ojos finalmente se acostumbraron al doblar una esquina y entrar a un balcón con vistas a un foso de combate. Al llegar a la barandilla metálica que acordonaba el segundo nivel tras una caída considerable, el sonido de rápidos golpes y exhalaciones resonó en el silencio. Tsu. ¿Te estás cansando, Yuri? Un puñetazo salió disparado del hombre blanco que hablaba.
El asiático oponente hizo una mueca al recibir el golpe en las costillas. Joder, tío, estás diciendo chorradas. El asiático inició una ráfaga de ataques que parecían una combinación de Muay Thai y kickboxing. El blanco pareció aguantar la mayoría de los golpes, pero tuvo que retroceder cuando una patada amenazó con clavarse en su plexo solar. ¡Guau! Estás mejorando, Yuri, es una pena que no hayas aprendido a luchar contra el taijutsu. El hombre blanco dio un paso adelante y comenzó a entrelazar golpes, desviándolos y redirigiendo su fuerza para desequilibrar a su oponente. Este cayó ante la técnica y se tambaleó hacia adelante, solo para recibir un golpe descendente en la nuca, dejándolo inconsciente. Fósforo. El hombre que observaba a pocos metros resonó aplaudiendo. Su ropa se alborotó al avanzar, su ligera gordura oculta bajo los harapos de alguien acostumbrado a vivir bajo tierra. Sobre su hombro, una pequeña paloma estaba posada, girando la cabeza y mirando a su alrededor con calma, como si estuviera observando todo lo que tenía ante sí como si fuera un programa de televisión. Ned negó con la cabeza ante esa descripción. Le hizo pensar que estaba loco. Excelente trabajo, Carl. Parece que tendremos que enseñarle a Yuri a bloquear golpes de taijutsu y el arte de mantener el equilibrio. El hombre blanco asintió con una sonrisa, aunque su gesto fue respetuoso. Los luchadores fueron llevados o abandonaron la arena, mientras los espectadores esperaban con alegría y expectación. Ned se encogió ante esta exhibición mientras se frotaba el brazo derecho, donde Yuri lo había golpeado el día anterior. Ajá. Tengo un anuncio que darles. Proclamó en voz alta el hombre de piel de ébano, rey de esta corte de oscuridad y soso túneles. Estamos, en el negocio, murmullos revolotearon en el aire quieto de la cámara mientras el rey caminaba lentamente hacia su derecha. John Wick se ha unido a todos nosotros de nuevo. Segmentos enteros de la multitud gritaron de indignación y conmoción. No había ira, pero era como si alguien hubiera mencionado a una celebridad o a algún autor popular en una convención. Ned estaba completamente perdido. El Baba Yaga. Su voz se vio obligada a sonar espeluznante entonces, sus manos se levantaron mientras sus dedos se movían un poco, representando un fantasma aterrador o algo así. Todos saben lo que esto significa. El hombre del saco, o mejor dicho, el hombre al que envían a matar, el maldito hombre del saco, se enfrentará al Alto Consejo. Cada vez más susurros se extendían entre la multitud, muchos presa del pánico, pero también llenos de alegría. Su ira se ha centrado en cierta familia rusa de Nueva York. John, como siempre, no ha tenido el momento oportuno. La ley marcial, que aún no ha amainado, mientras mutantes y otros tipos similares luchan a diario contra las autoridades, complica su trabajo. Así. Todos ustedes deben ayudarlo si acude a ustedes. Debemos endeudarlo con nosotros, para que podamos cobrar algún día. Gritos y silbidos resonaron en la cámara, aún algo silenciosa. Bueno, ¿qué estás? Sus palabras se interrumpieron cuando una figura pelirroja de brillantes ojos verdes saltó del asiento cercano. La figura miró a su alrededor. Su uniforme recordaba a algunos de los aspectos más desagradables de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto es bastante curioso, pero tengo temas de mucha mayor importancia para todo el grupo aquí. El rey fulminó con la mirada al hombre intruso y su odio irradiaba de él en masa. ¿Quién se atreve? Sí. Ah, perdón, ¿dónde están mis modales? Hizo una reverencia burlona hacia el rey. Klaus Mikaelson salió de su arco y se pavoneó, es un placer conocerlos a todos. Ahora, lo que mi hermano intenta transmitir es nuestro deseo de que nos devuelvas al niño conocido como Ned. No lo pediremos dos veces y debe estar en perfectas condiciones, de lo contrario, Klaus reaccionó a la interrupción de su hermano. Sus vidas están todas perdidas. La frialdad se apoderó de la atmósfera cuando las armas se alzaron en su dirección, ambos sonriendo ampliamente mientras las puertas de las otras salidas se cerraban abruptamente y emergían tres figuras más. Buen provecho, supongo. La matanza tomó los salones subterráneos del rey. Capítulo 98. ¿Por fin volvemos a jugar? Tras visitar a Yuna y darle mi información de contacto, me teletransporté a casa usando la nueva habilidad que me había otorgado mi don. Salí a mi oficina y luego a mi apartamento. Susan y Artoria, mis mujeres, estaban sentadas a la mesa completamente agotadas, pues nuestras actividades de la noche anterior habían sido bastante intensas. Ninguna de las dos notó mi presencia hasta que les di cientos de besos en las mejillas y los labios, y las risas las consumieron mientras me sentaba con ellas y masticaba huevos con tocino, cocinados sin duda por Susan. Pasé el resto de la mañana con ellas antes de que se fueran. Susan iba de viaje de citas con Ailey, a quien, al parecer, le habían gustado algunas tiendas de Canberra e invitó a mi linda esposa a hacer algunas compras. Tras besarla, salió ruborizada por la puerta. Artoria, sin embargo, tenía otros planes. Iba a encontrarse con Twitch, quien se sentía bastante sola, ya que aún no habíamos regresado a Nueva York. Una vez más, se repartieron besos y se marchó con un rubor renovado y una sonrisa un tanto boba. Y eso me dejó sin nada por hacer, excepto jugar con mis juegos por primera vez en lo que pareció una eternidad.
Corrí a mi escritorio, me crují los nudillos y comencé a revisar mis juegos, los informes de errores y otros aspectos. La mayor parte se había solucionado, pues el motor de realidad reparaba automáticamente cualquier problema, pero aún así revisé y modifiqué personalmente algunos sistemas en Sutor e incluso en Fallout. Al explorar Fallout en particular, descubrí que el modo individual de cada jugador era técnicamente un universo paralelo. Fue fascinante. Estudiar el concepto no me aportó mucho, pero me resultó interesante. Sentía que aún tenía algo que aprender, pero no lo encontraba, así que seguí adelante. Sutor era completamente diferente. El juego se había convertido en un universo persistente influenciado por los aventureros, o como yo los llamaba, los jugadores. Toda la galaxia de Star Wars era ahora completamente real dentro del motor y cambiaba según las personalidades de los personajes y las acciones de los jugadores. Ahora realmente imitaba la vida real. Pero hubo problemas, como siempre. Estos problemas se debían principalmente a los sistemas de fabricación disponibles para los jugadores. Todos eran básicos y carecían de refinamiento. Sonriendo, abrí el diseñador de juegos de nuevo y empecé a escribir. Una hora después, y ahora existía un sistema de creación de naves que imitaba la creación de personajes, pero para naves. Los sables de luz contaban con un amplio sistema de diseño que incluía la elección del cristal Kyber. Los blasters podían diseñarse y patentarse, configurarse para producción automática y venderse a las principales potencias del juego. Los droides seguían el mismo camino, pero eran muy diferentes. Cada campo tenía sus propios requisitos y requería conocimientos específicos, que vinculé a una nueva clase de misión que llamé misiones vitales. Las misiones vitalicias también incluían planos de fortalezas y beneficios diplomáticos. Estas misiones se centraban en la política, el combate y el carisma. Una misión en particular requería que quien la llevara a cabo sometiera a toda una colmena de hombres insecto en Alderaan. Las recompensas eran un plano de escudo planetario, documentos de diseño de blasters y la posibilidad de contratar a 100 soldados alderaanianos como fuerza personal. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al ver cómo mi idea se extendía por todo el juego, a medida que la mente suprema proliferaba el concepto y lo combinaba con cientos de miles de mundos y facciones. Una en particular se centraba en Mandalore y ofrecía una armada completa de naves estelares mandalorianas que podía competir con la República y el Imperio Sith. Sabía que a Yuna Al-Ghul le divertiría. Me llamó la atención una señal sonora en el sistema. La sesión del Senado de la República estaba programada. Al hacer clic en la ventana emergente, sintonicé la transmisión de la reunión. «Debemos pedir un alto al fuego en Taris», exclamó con rectitud el senador de Alderaan, mientras la mitad de la cámara estallaba en aplausos y asentimiento, mientras que la otra mitad abucheaba y mostraba su descontento. Un podio con forma de disco se acercó rápidamente para recibir al senador de Alderaan, mientras un Togruta se encontraba en el centro de dicha plataforma mientras sus miradas se cruzaban con las del político de aspecto imperioso. Tonterías. El mundo de Taris debe ser conquistado, si no por ser un faro de civilización como lo es hoy Coruscant, sino por albergar secretos que, de ser descubiertos por los Sith, podrían llevarnos al colapso total de nuestro impulso. La alienígena extendió las manos mientras unas túnicas de la más fina seda se deslizaban por sus brazos. Si nos retiráramos, todos nuestros esfuerzos habrían sido en vano. Los murmullos resonaron cacofónicamente por la enorme cámara mientras droides de filmación flotantes grababan las reacciones de cientos de senadores. Al senador alderaaniano parecía disgustarle que lo desafiaran abiertamente. Su expresión rezumaba descontento. ¿Qué sugiere de nosotros entonces, senador de Shili? Que metamos a más hombres y mujeres en la picadora de carne por alguna aparente ventaja. Un silencio se apoderó de la cámara cuando vi una singular figura Jedi de pie al fondo, con una sonrisa en el rostro. Bastardo inteligente, tienes al senador bajo tu control, ¿no? Sugiero que, en su lugar, recurramos a mercenarios para que nos ayuden. Podemos conquistar el mundo si ofrecemos un precio a los mandalorianos o a los Utts. Ante la mención de los mandalorianos, muchos senadores escupieron virulentos insultos, lo que llevó al presidente del Senado a golpear con el mazo y pedir orden. El silencio se apoderó de la sala una vez más. Eso podría funcionar. Llamo a votación esta moción. El Jedi se levantó de su apoyo en la pared y se alejó, con paso tranquilo y seguro. Parece que hay gente que manipula las cosas demasiado bien. Negando con la cabeza, corté la transmisión y empecé a añadir algunos elementos específicos de Star Wars al motor. Primero estaban el padre, el hermano y la hermana. Aún no eran personajes dentro del juego. Crearlos fue fácil y relativamente inofensivo, pues solo se quedaban en su hogar, cumpliendo su función de mantener a Abeloth encerrado tras el enorme escudo de fuerza que dividía la galaxia. ¿Por qué añadiría esto?, te preguntarás. Bueno, ¿por qué no? Siendo sincero, toda mi aventura con los videojuegos no se trataba solo de poder, sino de explorar historias, tramas, diversión y competición. ¿Qué sería de un juego sin una historia básica? ¿Incluso el ajedrez tenía historias conectadas con la vida real?
Después de añadirlos, empecé a añadir historia esotérica al juego. Me basé todo en material de leyendas, ya que el canon que Disney impulsó era una completa basura y anuló la mayor parte de la esencia de sus personajes. Ahora que la franquicia y los juegos eran míos, que me jodan si iba a dejar que todo ese material de leyenda se desvaneciera en la oscuridad. Esto incluía la tecnología más rápida que la luz que podía transportar flotas enteras al otro lado de la galaxia e incluso una tecnología oscura que podía crear fisuras gravitatorias en el espacio que atraían naves del hiperespacio. Junto con esto estaba la creación de la flota eterna y la actualización masiva del emperador Sig-Vitiate. Sus planes ahora estaban completamente añadidos al juego y poco a poco comenzarían a suceder como lo hicieron en el juego original. Revan fue añadido con su fantasma de la fuerza, que se desplazaba por numerosos lugares de la galaxia. Todo era un eco, pero si los jugadores se topaban con él, podrían aprender alguna habilidad de la fuerza. Se inició otro pin, y mi dedo lo golpeaba mientras observaba la reunión del Consejo Sith, cuya conversación era mucho más contenciosa y trataba sobre la profundización de su exploración de los holocrones Sith. Sin embargo, había un miembro extraño allí, con una expresión más que estoica. No percibí empatía y había una especie de aura que me resultó familiar. Entrecerré los ojos. ¿Este hombre forma parte del mismo grupo que me atacó? Como si respondiera a mi pregunta, la fuerza resonó y buscó la información. Mi mente se llenó de imágenes del hermano de Susan herido y posiblemente asesinado por un hombre que parecía más joven que el que tenía delante, pero tan parecido a él que sentí que mis entrañas me gritaban que era él. El falso Drácula que Alucard manejó para mí, él también estaba allí y hablaban de dominación. Se mencionó a la Liga de Asesinos. La fuerza me mostró la imagen del hermano de Susan, Jonathan Storm, ayudando a los dos atacantes mientras un misil SAM se lanzaba desde una plataforma, el cual rápidamente comenzó a derretirse después de que el avión en el cielo explotara. La ira me consumió y emergí de inmediato dentro de las cámaras del Consejo de los Sith. Todos se giraron hacia mí mientras la fuerza les advertía de una fatalidad inminente que se avecinaba para uno de ellos. ¿Cuál es el significado de este miembro del Consejo? Levanté la mano y comencé a estrangular a la fuerza al pequeño mosquito que se atrevió a hablarme a esa manera mientras yo avanzaba pavoneándome y miraba fijamente al hombre que se había colado en su juego y la había atacado en el pasado. Aoku se oyeron ruidos de ahogo, pero los ignoré mientras el hombre al que estaba mirando se ponía de pie, sus ojos mirándome fijamente mientras se quitaba la capa y mostraba sus sables de luz. Ahora bien, ¿a quién tenemos aquí? El personaje del creador del juego. Quizás seas esa Freya de la que he oído hablar por mis contactos. Apreté el puño y le rompí el cuello al insoportable que se había atrevido a hablarme al principio. El Sith se desplomó en el aire y cayó mientras el resto observaba, algunos con alegría y otros con interés. Tu muerte. Rodeándolo, disparé un rayo de fuerza. Su sable de luz se alzó y consumió la mayor parte del poder de la fuerza. Sin embargo, era ingenuo y no entendía la fuerza, así que moví las manos y comencé a golpearlo con los bordes de mi rayo, como Palpatine había logrado hacer cuando se le reveló mi Mace Windu. ¿En serio? ¿Crees que tu patético rayo puede matarme? Mi alma gritó de odio mientras mi conexión de fuerza se volvía completamente negra. Los ojos de mi personaje se convirtieron en brasas ardientes de una estrella moribunda mientras caminaba hacia él. No. Pero te distrajo. Frunció el ceño e intentó cerrar sesión, pero se quedó atascado. Su alma estaba atrapada en el cuerpo de su personaje. No había salida. Arp. Perra. Desvanecerse en la nada. Ahora estaba justo frente a él con mi mano extendida, sus ojos llenos de frustración y enojo mientras los distintos miembros Sith se inclinaban y observaban este nuevo poder de un viejo camarada. Mi mano tocó su frente mientras ordenaba lentamente al sistema que purgara su alma por completo, friendo su cerebro en la vida real y borrando también su alma del cuerpo. Todo esto formaba parte de la fase de limpieza de errores del sistema, y así fue tratado como un error, con toda su forma fallando mientras gritaba de dolor en silencio. Golpe, golpe, golpe. Los latidos del corazón llenaron mis oídos mientras una llama comenzó a sofocar el cuerpo, el alma del hombre ardiendo en las llamas del infierno. ¿Quién se atreve a tocar a uno dentro de mi contrato? El aire se densificó con una llama sin calor, una presión que se enroscó en el alma como un torno. La oscuridad se extendía infinitamente, pero el resplandor rojo de una masa informe y retorcida de malicia se cernía en el vacío, cambiando y latiendo con cruel intención. Entonces, las sombras se abrieron, y allí estaba él. Llama, odio, ira, codicia, arrogancia, furia e infierno cobraron vida. Zarcillos retorcidos de poder apenas disimulados se lanzaron hacia mí antes de alcanzar un calor naranja masivo y comenzar a arder. Mefisto, sí. Y no hay nada que puedas hacer al respecto, escoria. Tensé mi poder y vi cómo las llamas se extinguían por completo. La conexión entre el alma de este hombre y Mefisto se rompió mientras mi sistema aniquilaba por completo a la escoria que había matado a algunos Uchiha y me había hecho daño a mí y a los míos. Esto es para el Jet, vándalo salvaje.
Nunca te volveré a ver, pero si logras regresar del abismo al que te estoy enviando, recuerda que te enviaré a un pozo aún más profundo, donde te pudrirás para siempre. El cuerpo falló y se desvaneció mientras el alma misma se quemaba, su destino o existencia era un gran signo de interrogación en todo el escenario. El sistema advierte al anfitrión que Mefisto lo buscará. Dicha entidad no puede afectarte mientras estés dentro de los límites de tu semilla de realidad. Sin embargo, se recomienda precaución. Gracias, sistema. Me di la vuelta y me teletransporté, mi conciencia regresando a mi cuerpo, a mi escritorio. El día parecía un poco más brillante a través de las ventanas. Capítulo 99. Misterios de Taris, parte 1, donde llegó al sótano del edificio que llevaba días buscando. Kembaal se cernía sobre él mientras metía las manos por un pequeño hueco y usaba la palanca para sacar algunos escombros de la puerta que tenía delante. Dios mío, apesta a sauna aquí. Se tapó la nariz mientras se estremecía por los olores. El realismo del juego alcanzaba un nivel completamente nuevo. El aspecto de RP siempre lo había desconcertado a él y a muchos otros, pero a la gran mayoría de los jugadores solo les importaban los juegos, una lástima, ya que veía el potencial de fortuna que ofrecía esta tecnología. Huele a Kembaal, cadáver, muchos cadáveres. La monstruosa entidad gimió sobre él mientras sonreía. Los cadáveres significaban botín, el botín significaba monstruos jefes, y los monstruos jefes significaban que sus pasos hacia el aprendizaje de la tecnología nunca flaqueaban. Vamos, apestoso, a ver si hay algo de comer aparte de los cadáveres. Sus botas metálicas resonaron con fuerza contra los escombros chirriantes, la fuerza aumentaba con cada una de sus patadas. El metal se partió en dos mientras su visión se llenaba de gas verde nocivo y los cuerpos desdichados de alienígenas mutilados. Togruta, Chis y Rodianos constituían la mayor parte de la población muerta, con algunas raras excepciones como genosianos y suyustanos. Reconoció su especie por los pequeños avisos en su pantalla de estado. Al ponerse el casco, el respirador se activó y el aire, antes pútrido, se volvió cristalino mientras cada respiración zumbaba con un malestar robótico. Las cuencas oculares del casco parpadearon con un rojo brillante y activaron la armadura completa. Su sentido de la fuerza se disparó al presentir algo claramente extraño en estas momias en particular. Kem, colega, ¿podrías destrozar uno de estos cadáveres? El monstruo gruñó ante las mecánicas palabras antes de correr y golpear uno de los cadáveres medianamente descompuestos con su recién encontrada vibromaza. Ken sonreía de oreja a oreja, mostrando sus dientes afilados al final, simplemente disfrutando de su brutal nueva arma mientras hacía papilla un cuerpo blando. No ocurrió nada, absolutamente nada. Y ahora estaba perplejo. Tiene que haber algo en esta habitación. Sus sentidos de la fuerza le gritaban a gritos la conexión con el lado oscuro en esta enorme cámara. Ni siquiera podía llamarse habitación en ese momento. Sus ojos, tras la máscara, recorrieron los bordes de las paredes y el techo, el suelo oculto bajo charcos de agua estancada y fluidos corporales. No había ningún detalle presente en ninguna parte. Realmente se sentía como un espacio infinito de humedad perpetua. Dando varios pasos hacia adelante, se arrodilló junto a la pierna de Kembaal, con los dedos enguantados suspendidos justo encima de la boca de la víscera recién exprimida que una vez fue una persona. No hay aliento, es más, este lugar parece carecer de humedad a pesar del agua. Su yelmo giró hacia las paredes, inspeccionándolas en busca de respiraderos u otros modificadores atmosféricos similares. No había nada. En cuanto a... Frunció el ceño dentro de su máscara mientras sacaba su sable de luz, usándolo como fuente de luz adicional y para protección personal mientras ella avanzaba junto a su monstruoso compañero. Uno, ha venido a reclamar, lo que no es suyo. Otra vez una tenue voz emergió de las salpicaduras de sus pies a través del agua, su tono arrogante y provocando ira en el mismo susurro. ¿Quién anda ahí? Maldición. Los susurros se congregaron cerca de su yelmo antes de desaparecer repentinamente con presteza, desvaneciéndose al tiempo que una negrura distante empezaba a emitir pitidos intermitentes cada 30 segundos. Habría siseado, pero Kembaal lo contuvo, alzó su maza y empezó a observar la cámara. Sabía que era Esmodo. Típico, sabía que sería algo. Los cuerpos se elevaron como marionetas con la cuerda recién implantada, un suave resplandor rojo envolvía sus iris mientras la tenue voz regresaba con venganza. A ver si uno, puede finalmente reclamar lo que otros no pudieron. Tragó saliva y observó cientos, no, miles de cadáveres rodar hacia arriba hasta ponerse de pie o arañar el suelo. ¡Mierda! Yuna al Ghul, o simplemente Yuna, recorrió una cámara con algunos miembros de su clan. Era polvorienta y vieja, y contenía numerosos estantes vacíos de equipo. Había escasas armaduras y equipo de combate, que los miembros de su clan saquearon sin cuidado. Ese botín se mezclaba cordialmente con los desolados armarios de armas de fuego, que parecían arañados y descascarillados. Señora cazadora, ¿aún tenemos que esperar a nuestro contratista? Hizo una mueca bajo el casco, sintiéndose incómoda.
Este juego se había vuelto aún más loco con la nueva actualización, solo había cambiado hacía unas horas, pero su experiencia con la versión anterior la hizo muy consciente del avance del juego y de los PNJ que repartían misiones a los jugadores. Esperar a Ned era una estupidez y arriesgaría dañar su relación con su propia facción. Sin embargo, eso no significaba que todo fuera en vano, y se aseguraría de que Ned le devolviera el favor. Saquearemos todo lo que podamos de este edificio y luego nos dirigiremos al espacio mandaloriano. Muchos de los mercenarios temporales tomaron la decisión con acierto, aferrándose más a la alegría que a la cautela. Normalmente, los hallazgos iban a parar al cliente, ¿ahora? Bueno, ahora eran libres de saquear y disfrutar del botín de su viaje galáctico. Dicho saqueo continuó durante más de una hora, ya que la mayoría había llenado varias bolsas con armas, armaduras y otros artículos tecnológicos. Ella también había llenado su inventario con objetos raros y poco comunes. Se detuvieron ante una puerta sellada mientras ella les hacía un gesto para que se dieran la vuelta, con los dedos girando en el aire mientras los miembros de su clan, felices, iniciaban un éxodo masivo de la sala. Asterisco groar. ¿Qué demonios fue eso? Una de sus compañeras dejó caer su mochila y sacó sus blasters de duelo. Un cohete en su espalda se activó con un zumbido mientras la computadora de su equipo comenzaba los preparativos para la batalla. Yuna hizo una mueca y levantó el brazo derecho mientras sacaba un blaster con la otra mano. Malas noticias, eso es lo que son. Corre. La miembro del clan recogió rápidamente la bolsa bien cerrada y salió de la cámara mientras el resto de su tropa esperaba su llegada. Corre. No vamos a morir en un agujero de mierda, ¿entiendes? Los pasó corriendo mientras todos la seguían. Empezó la subida, pero lo que fuera que estuviera sucediendo estaba sacudiendo todo el edificio. ¿Por qué siempre me pasa esto, esta mañana y ahora esto? Su sable de luz chispeó al convertirse en una pasta que se asemejaba vagamente a una cabeza al retroceder y a un lado, atravesando a varios no muertos mientras sus compañeros rugían con fuerza. Vísceras podridas salpicaron aguas infestadas de difteria, acumulándose en su armadura al arremeter contra un costado con la mano. Rayos brotaron y se enroscaron entre varias criaturas hasta que se convirtieron en cenizas y se unieron al brebaje de lodo del pantano en el suelo. Ken, elimina a todos los que puedas, podemos sobrevivir si nos concentramos. El monstruo no respondió a su absurda declaración, simplemente atravesó el cuerpo de un Togruta macho. Retiró la mano y hundió su sable de luz hasta la empuñadura a través de varios cuerpos, arrancándolo antes de atacar a otras dos abominaciones que pronto vieron sus cuerpos sin vida destrozados. Fuera lo que fuese que estaba sucediendo, no era natural. Hábil, pero es lo suficientemente hábil. Jejejeje, la risa se desvaneció en el insulso y sin vida andar de los cadáveres por el hollín pantanoso del suelo. Hijo de puta. ¿Aún no es la pelea contra el jefe y tengo que agotarme? Tras descansar un momento mientras Ken despejaba el círculo de enemigos que lo rodeaba, bajó la mirada y se dio un golpe en la frente. ¿De verdad fue tan sencillo? Ken, cuando diga ya, salta lo más alto que puedas. Asintió antes de tensar los músculos y prepararse. A veces le gustaba su simplicidad. No le replicaba como la mayoría de quienes se creían más inteligentes que él. Pues nada. Se lanzó al aire con un salto forzado, mantuvo la altitud con una levitación y luego gritó la orden a su compañero. ¡Ya! Ken saltó y entonces todo se aceleró. Un rayo recorrió todo su cuerpo al lanzar la electricidad pura al agua, y la poderosa energía frió todo lo que entró en contacto con ella. Por suerte para él y su compañero, resultaron ser todos los no muertos de la habitación. Sus piernas se desintegraron y se convirtieron en cenizas, mientras que otras partes del cuerpo desprendidas sufrieron lentamente el mismo destino. Un rayo brotó de sus manos en un verdadero maremoto mientras Ken descendía lentamente hacia el suelo, con la gravedad siendo cruel y despiadada como siempre. Desactivando su rayo de fuerza y su levitación, se sumergió en el agua. Gran parte del líquido se evaporó con el calor presente en la energía que proyectaba. A su alrededor, la imagen de algas quemadas y carne carbonizada se iluminó. Si no hubiera pasado tiempo en Afganistán con sus captores, se habría asqueado ante esta visión. Ken va al no conseguir comer, el monstruo casi sonaba triste, la emoción normalmente ausente en la mente del enorme bruto. Supongo que los milagros son posibles. Rió para sí mismo antes de mirar a su alrededor en un radio de 360 grados. La tenue voz gritaba y susurraba en su cabeza, ¿o era en la propia cámara? No lo sabía. Oh. Maravilloso. Excelente. Inteligente, la maravilla nunca cesará. Intentó hablar, pero una vez más fue desviado de sus pensamientos cuando la voz juguetona rozó el interior de su mente. La primera prueba ha finalizado, me pregunto, ¿serás tú quien finalmente reclame mi premio? Sus pensamientos se aclararon al instante cuando el rincón más alejado de la habitación se iluminó de nuevo. Había algo allí, supuestamente, necesitaba encontrarlo. Más vale que este premio valga la pena. Odio respirar por aquí y huele fatal ahí fuera. No hubo respuesta, pero el hecho de haberlo dicho le dio suficiente consuelo como para aventurarse.
Su compañero giró la cabeza y se encogió de hombros. Se oyeron tragos descuidados mientras su bota se hundía en el lodo empapado, con un sonido húmedo y repugnante. Se estremeció al ver cómo su sable de luz, aún resonando con energía a su lado, proyectaba una luz carmesí sobre los desechos oscurecidos. Espero que la vida real no sea así cuando se usa la fuerza. Capítulo 100. Misterios de Taris, parte 2. Al aferrarse a la fuente de luz, Tony sintió una oleada de energía que le atravesaba la piel. Todo el espacio estalló en una luz multicolor al tiempo que una pirámide oscura se revelaba ante su vista. Una pared distante se iluminaba con glifos mientras un mural de 3 figuras se coloreaba de repente. Toda su perspectiva se desvaneció, más allá de sí mismo, mientras la sensación misma de su cuerpo se desvanecía. Era imposible asimilar pensamientos en ese breve instante. Lo único que podía experimentar era la fría y opresiva atracción del poder. Me pregunto si sobrevivirás. La tenue voz se encendió una vez más antes de desvanecerse en los recovecos de color que ahora formaban un caleidoscopio a su alrededor en un patrón en espiral. Antes de que pudiera comprender de qué hablaba, su cabeza empezó a latir con fuerza mientras se encontraba en un campo de batalla en ruinas. Ante él, una fuerza alienígena corría hacia él. A la cabeza, un alienígena singular, con la piel morada brillando ligeramente mientras sostenía una espada de doble filo en la mano. Su pulso se aceleró mientras la escena se desplazaba rápidamente a través del tiempo, su propia figura de pie en medio del campo con 6 piedras brillantes unidas a una armadura vagamente familiar. Yo, soy Iron Man. La mano de su yo futuro se chasqueó antes de que todo se volviera negro. Podía oír los latidos de su corazón en sus oídos mientras la oscuridad se desprendía al instante para revelar a Pepper, su secretaria, besándolo y llorando sobre su cadáver recién formado. Su cuerpo estaba crujiente y quemado, con venas negras como la brea surcando su cuello. Te amo, Pepper. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire mientras varias figuras sombrías se arrodillaban en reverencia. Las lágrimas resbalaban lentamente por su rostro mientras presenciaba su muerte. Todo lo que había deseado era ser amado. Secándose las lágrimas, miró a su alrededor y notó la presencia de Bruce al fondo, junto con un hombre vestido con una S. Finalmente, al echar una última mirada a Pepper, vio cómo sus ojos vacíos, apoyados contra los escombros, lo miraban fijamente. Asegúrate de que esto no suceda. La voz no era tenue esta vez, en cambio sonaba como una versión angustiada de la suya, en su propia opinión, voz masculina. El agua le tocó la cara al mirar hacia un lado y observar una pirámide negra que flotaba en el espacio no muy lejano. Un holocrón. ¿Qué fue eso? Con la mente sumida, salió lentamente del lodo en el que se encontraba sumergido. Toda la cámara brillaba e inundada de cientos de miles de rayos de luz. Sobrevivió. Los susurros estallaron en un grito que reverberó en las paredes metálicas de la cámara. Violentas oleadas de fuerza lo impactaron mientras se ponía de rodillas. Justo ante sus ojos se encontraba una de las cosas que se había propuesto recolectar, sin embargo, no sentía la necesidad de aferrarse a ella en ese momento. Algo le parecía extraño y, más aún, se sentía impotente tras presenciar su propia muerte. Él no se mueve, no te preocupes, lo hará pronto. Los susurros continuaron, pero los ignoró. El agua goteaba de su armadura y yelmo, que brillaban con una luz carmesí. Sus sentidos prácticamente le rugían. Si tomaba ese holocrón, desencadenaría una pelea. Sin embargo, esa sensación no le impidió comprenderlo. Simplemente le advirtió del desafío que le aguardaba si asumía su mando. ¿Cómo cambió eso? Su pregunta, retórica por naturaleza, fue recibida con desdén por la nada a su alrededor, y los susurros aumentaron y disminuyeron en respuesta. Sin embargo, no le importó nada. Debe haber algo que pueda hacer para salvarme, para lograr lo que hice sin morir. Para que Pepper deje de sentir tanto dolor por mi muerte. Sus ojos, antes azules, brillaron con un rojo y amarillo intensos en ese momento mientras su conexión con el lado oscuro y la luz se expandía. Se incorporó desde su posición arrodillada, con el sable de luz a punto de lanzarse hacia su mano derecha abierta. Kyber se encendió y pronto un rayo de plasma concentrado y controlado emergió de la empuñadura de su espada. Avanzando a grandes zancadas, extendió la mano izquierda y tocó el holocrón. Su piel vibraba ante la presencia de la antigua reliquia. La indecisión regresó a él, pero esta vez, una figura solitaria se alzaba frente a él. ¿Así que deseas aprender los caminos de la alquimia Sith? El conocimiento invadió su mente mientras todo el espacio vacío se evaporaba, la cámara se extendía hasta las fosas de sus receptores oculares mientras cientos de agujeros se abrían en las paredes. Los no muertos salieron despavoridos de los conductos y comenzaron a correr hacia él mientras un enorme Rajgoul arrollaba a cientos de no muertos. Sus músculos blancos y abultados se flexionaban al hincar sus garras en un pilar. Huelga decir que el pilar quedó reducido a escombros mientras sus afilados ojos amarillos miraban con odio a Tony. Te espera, fue hecho por Sith Alchendi. No tuvo ni un instante para procesar la información cuando la enorme abominación de 4 metros y medio cargó contra él.
Uno tras otro, los pilares estallaron, disparando piedras como metralla de un arma mientras garras alargadas y desgarradoras silbaban en el aire. Usando la fuerza, se empujó hacia atrás, con celeridad, mientras el monstruo se lanzaba en picado hacia el agua que cubría el suelo con charcos. Roar. Sus oídos parecieron estallar mientras la sangre rezumaba por sus lóbulos, el cabello apelmazado con el líquido lo enfriaba un poco. Un zumbido resonó en su cabeza al perder todo sentido del oído. ¡Ay! Grinch, blanco de mierda. Con el sable de luz girando, corrió hacia adelante y atacó al Rajgoul, que se recuperaba lentamente. El plasma se arqueó en el aire. El agua silbaba con fuerza a pesar de su incapacidad auditiva. La hoja chocó contra la musculatura y la piel pálidas y enfermizas, pero el intento de herir a su enemigo fracasó estrepitosamente. El sable de luz rebotó hacia atrás, dejando solo unas pequeñas marcas de quemadura en el exterior de la criatura. Alquimia. Tony tuvo un destello de inspiración, pero ya era demasiado tarde. El brazo corpulento se extendió y lo lanzó contra la pared distante. Resbalando como una piedra plana sobre la fina capa de agua de la habitación, finalmente se detuvo bruscamente, con la máscara presionando los restos carnosos de un roadiano no muerto. Al intentar ponerse de pie, con parte del cuerpo dolorido por el esfuerzo, recibió 2 arañazos. La sangre salpicó el suelo fangoso. Al levantar la vista, vio al Rajgoul blanco lamerse las garras con una lengua delgada, casi tan larga como su brazo. Respirando agitadamente, observó con horror cómo la criatura parecía saborear su sangre. Necesito alterar su composición genética para asegurarme de que sea vulnerable a los sables de luz. Eso o usar la fuerza para someterlo. Incorporándose laboriosamente, giró la espada en su mano y adelantó la otra, buscando con su mente el conocimiento recién adquirido que se abría paso lentamente en su conciencia. Era escurridizo, y corría cada vez que intentaba agarrarlo. Sin embargo, el Rajgoul no lo esperaba. Gruñó guturalmente y corrió hacia él, clavándose las garras en la basura del suelo y arañando hacia arriba mientras acortaba la distancia. Esquivando a la criatura con un disparo de celeridad, intentó alcanzar de nuevo ese poder. Lo aferró por un instante. Se hundió bajo las manos de su mente mientras se entrelazaba con los recuerdos de su reciente visión y muerte, todo en un instante de alivio por haberlo agarrado. El monstruo jefe se deslizó por el suelo, girando en su dirección antes de levantar una columna de pilar que ya había lanzado por los aires y la lanzó contra su camino. Perdiendo la concentración, se dejó caer al suelo y rodó, ensuciando su capa y ropa. Ken no estaba a la vista y, en ese momento, solo podía ver con claridad al monstruo jefe. Esto, si me escuchan, pequeños bastardos, es lo que se conoce como una mentira. El Rajgoul ignoró sus burlas y se abalanzó como un simio enorme, con los dedos cubiertos del asqueroso lodo que llenaba la cámara con su olor. Rugido. Una nube tóxica, viciosa y viscosa brotó de las espinas incrustadas en su espalda, el respirador crepitó con el esfuerzo mientras los sistemas ambientales de su armadura se activaban. Extendió la mano en busca del conocimiento una vez más, el poder insidioso salpicó su mano mientras apretaba con fuerza su puño sobre ella. Su máscara brilló mientras extendía ambas manos hacia la criatura, y los detalles más pequeños se le revelaban mientras comenzaba a extraer cordones de alna al azar del Rajgoul. A Gra se oyeron gorgoteos y rugidos de dolor, pero pronto fueron interrumpidos por los gruñidos de su propio cuerpo al ser golpeado contra el techo y caer. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir que su conciencia se tambaleaba entre el dolor esporádico y las sensaciones de un cuerpo real, destrozado por una paliza. Dejándose caer de bruces en el suelo, respiró hondo varias veces mientras una sombra se cernía sobre él. Extendió la mano y volvió a rasgar varias docenas de hilos. Argragaa se oyeron gritos de dolor y lo que parecían risas antes de que un dolor agudo le recorriera la nuca. La sangre se acumulaba en su visión mientras el luz del juego parpadeaba. Has muerto. La misión continuará indefinidamente. Continúe a su discreción. Se despertó en su ático, con la mirada clavada en el techo mientras una mujer pelirroja se acercaba con paso ligero. Tenía una sonrisa amable y unos ojos verdes deslumbrantes, no sabía por qué no se había dado cuenta antes. ¿De verdad era tan tonto? ¿Se encuentra bien, señor Stark? Una lágrima se le escapó del ojo derecho al recordar a esa misma mujer llorando sobre su cadáver. Tengo que regresar a esa zona, matar a esa bestia y luego descubrir qué había detrás de eso. ¿Señor Stark? Suspirando, él igualó su mirada y miró a su alrededor, notando la presencia de cierto hombre que sostenía un parche en el ojo. Estoy bien, Pepper, solo necesito algo de tiempo, el juego de Freya es mucho más complejo de lo que pensaba. Parpadeó consternada y preocupada, mientras el jefe de espionaje fruncía el ceño. Era obvio que no haría preguntas ahora, pero pronto querría saber de qué estaba hablando. Necesito hablar con Freya. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.